En la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas. Después de eso, decidimos no usar nunca más armas químicas. Nos pusimos de acuerdo. En la Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas. Todavía no nos ponemos de acuerdo en no usar armas atómicas. Estamos esperando la Tercera Guerra Mundial para prohibir la IA en las armas militares. Ricardo Baeza Yates, profesor titular de la Universidad de Chile. Director de investigación en el Institute for Experiential AI. Es pionero en inteligencia artificial responsable. Lidera estudios sobre ética, sesgos y regulación de sistemas de IA a nivel global. Para mí es cierto que la IA va a crear grandísimas desigualdades, pero también veo que está beneficiando al día a día de la gente. Eso sin duda. Mi utopía es que la IA haga todo lo físico que no deberíamos estar haciendo, que haga todo lo cognitivo aburrido que nadie quiere hacer, pero que el resto del tiempo nosotros hacemos las cosas que son humanas. Nosotros pintamos, nosotros escribimos, nosotros generamos música. Para mí es el verdadero renacimiento. Hay que combinar, tenemos que trabajar junto con la IA. O sea, ¿por qué decimos es la IA o nosotros? No, es los dos juntos. Tú no la reemplazarías todo, pero la IA puede quizá tener el potencial de llegar a reemplazarlo todo. Yo creo que la creatividad pura no, porque una cosa es que uno haga una interpolación de todas las cosas que ha procesado, pero otra cosa es salir fuera de la caja. Imagínate que aparece otro Picasso y inventa un estilo nuevo que no existía. Eso la IA no lo va a generar. No lo va a generar, nunca. Bueno, haciendo experimentos aleatorios tal vez sí, pero va a tardar. El problema es que si el 99% del tiempo no se equivoca, tú le crees y la humanizamos y se convierten en terapeutas. Como dije al comienzo, ya tenemos 2 suicidios que son los que conocemos, seguramente hay más. Va a haber un tema de salud mental. Jaron Lanier lo dijo en el año 2023 en una entrevista en The Guardian. El problema no es que la IA nos va a destruir, el problema es que nos va a volver locos. Te doy las llaves del mundo. ¿Qué haces para hacer que la inteligencia artificial sea útil y buena? ¿Cuál es la primera decisión que tenemos que tomar? Uf, qué difícil. El podcast más popular de este canal, sin ninguna duda, es el de Ramón López de Mántaras, un científico con muchísima autoridad y la persona más crítica con la inteligencia artificial que conozco, mucho más que incluso científicos americanos como Gary Marcus o Yann LeCun, famosos por sus críticas a la inteligencia artificial. Esto es porque este canal no intenta ser una línea editorial de lo que yo creo sobre la inteligencia artificial, sino más bien una exposición de opiniones de gente que sabe de inteligencia artificial para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Por ello, hoy volvemos a traer a un científico muy reputado, muy conocido y que además tiene una opinión también crítica sobre la inteligencia artificial. Se trata de Ricardo Baeza Yates, uno de los científicos más importantes que además ha sido vicepresidente de desarrollo en Yahoo Labs, catedrático en 2 universidades y ahora el director del Instituto de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center. Estoy convencido que vamos a tener un debate interesante porque no solo cree que la inteligencia artificial no es lo que algunos dicen, como Geoffrey Hinton o Joshua Bengio, que por cierto es conocido suyo, sino que además tiene una visión bastante derrotista de los problemas que nos trae la inteligencia artificial. Y no son los problemas que normalmente yo suelo ver de la inteligencia artificial, sino otros también muy interesantes. Disfrutar de la conversación. Ricardo, muchísimas gracias por venir hoy aquí a sentarte. De hecho, aún no estás ni instaurado en Barcelona, ¿verdad? ¿Aún? No, todavía no. Estoy part-time y en septiembre ya estaré casi tiempo completo. Bueno, oye, pues me alegro de tenerte por aquí. Seguro que va a ser muy enriquecedor para nosotros tenerte en España. Muchas gracias por la invitación. Un absoluto placer. Oye, escucha una cosa, antes de meternos en materia, porque tú eres uno de los grandes expertos en la parte de inteligencia artificial y además muy amigo de Ramón, que ya estuvo en este podcast y creo escuela prácticamente. Cuéntame un poquito, como padre, como persona, como humano, ¿qué te parece esto de la inteligencia artificial, más allá de lo que sabes como científico? Una pregunta difícil, muy amplia. Yo creo que tiene muchas cosas positivas y las valoro. Pero como hay, como se dice en inglés, un hype sobre el marketing potencial que tiene, que eso me preocupa, porque nos están vendiendo muchas cosas como diría el último libro, como digamos, un aceite de serpiente o alguna cosa que te va a curar. Es como una medicina que no ha sido probada y es peligroso. Y también porque hay muchos impactos que vamos a ver muy rápido. Por ejemplo, tardamos 20 años en saber cuál es el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Por ejemplo, el año pasado Australia prohibió que los adolescentes menores de 16 años tuvieran redes sociales. Francia está pensando hacer lo mismo. 20 años tardó eso.
Sabemos cuál es el impacto de esta información. Hay un artículo reciente de New York Times que parece que afectó en más de 60 países. El año pasado fue el año que más gente votó en la historia. Más de 100 países tuvieron elecciones. Así que seguro que la IA cumplió un rol importante, pero todavía no lo sabemos. Este es otro tema grave. Y cuando uno empieza a interpretar estas cosas, humanizarlas, me preocupa. Ya tenemos 2 suicidios que conocemos y vamos a verlo muy rápido. Es decir, no vamos a tener que esperar 20 años, porque como esto va tan rápido, vamos a ver 2, 3 años, vamos a ver todo. Así que en ese sentido es positivo. O sea, la IA va tan rápido que vamos a ver lo bueno y lo malo también muy rápido. Que no sé si es bueno porque no estamos acostumbrados a cambios tan rápidos también como especie. Claro, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que es algo que hablo muchísimo sobre el tema con todo el mundo que puedo, que es que el problema igual no es que esto mejore constantemente y de forma tan rápida. El problema es la velocidad a lo que lo hace, que evita que la sociedad podamos digerirlo. En el caso de los coches, en el 1900 teníamos coches que encendíamos con una manivela y a día de hoy le mandas un WhatsApp a tu Tesla y te viene a buscar. Pero eso ha pasado en 100 años y en esos 100 años hemos podido construir mejores carreteras, rotondas, semáforos o incluso leyes para regular esos coches. Con la inteligencia artificial el problema principal es que va tan rápido que como sociedad no podemos digerirlo. Ahí tienes un sesgo que dijiste mejora. No necesariamente mejora. Esa es parte del problema. O sea, mejora en algunos aspectos y empeora en otros, sobre todo en la IA generativa. Es decir, hay una cantidad limitada de datos que puedes usar para entrenar estos sistemas y esos datos no van a aumentar. De hecho, lo que está pasando es que estamos usando los mismos datos que generan estos sistemas para entrenarlos. Y hay muchos temas controversiales sobre qué pasa si lo que tú estás usando para entrenar es lo que tú mismo generas. No puedes aprender nada nuevo. Así que hay un límite en los datos humanos que hay. Y además, si los seres humanos somos tan perezosos que usamos la IA generativa para todo, estamos dejando de generar otras cosas. Así que en el fondo también es otra preocupación mía, que si uno deja de escribir, deja de pensar y deja de usar este músculo increíble que tenemos, que es el cerebro, que usa solo 20 watts, una diferencia muy importante, 30 watts con la inteligencia artificial, no vamos a generar nada para que la IA se mejore realmente. Entonces estamos tal vez generando más ruido ahora, más sesgos, que son los mismos sesgos que se aprenden en los sesgos humanos, pero que ahora se pueden amplificar. Hay muchos ejemplos de amplificación de sesgos negativos. ¿Y tú crees que esas preocupaciones que tienes de los problemas que va a traer pues, a las futuras generaciones la inteligencia artificial superan a los beneficios que va a traer? ¿Cuál es tu posición? ¿Es positivo o negativo en general? Yo creo que como cualquier tecnología se puede usar bien y mal. Yo diría, en algunas cosas no hay que usarla, en otras cosas sí. Es decir, además hay mucha datificación, que sería la palabra en inglés. O sea, mucha gente que cree que los datos representan el mundo real, ¿no? Pero por supuesto la IA generativa no representa, no entiende el mundo, por ejemplo, no tiene los sentidos que nosotros tenemos. Ese es parte del problema y por eso alucinan que es una palabra muy buena de marketing que inventaron en Google, pero que en realidad significa, se equivoca, pero es por diseño. Está alucinando todo el tiempo el sistema. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo está correcto. Está teniendo una alucinación correcta. Exacto, y algunas veces la alucinación está prediciendo cosas todo el tiempo, así que está alucinando todo el tiempo. Nosotros hacemos algo parecido, pero nosotros sabemos lo que es verdad y lo que no. Este sistema no sabe lo que es verdad o no. O sea, solamente está, entre comillas, copiando de forma probabilística lo que procesó, porque tampoco ve, tampoco lee, tampoco escribe, porque cuando nosotros decimos en forma humana que vemos algo, o leemos o escribimos algo, estamos entendiendo semánticamente el contenido de ese texto. Aquí es como un loro muy perfecto. Yo incluso creo que los loros son más inteligentes, pero este parece un loro que repite todo y parece que lo repite. Esto me suena mucho al discurso de Yann LeCun, ¿no? Que dice que esto es más tonto que un gato casero. Sí, yo creo que Yann LeCun es el más sensato de los 3 que ganan el premio Nobel. Digamos, Hinton es el que está pensando más raro. Después está Joshua, que ha cambiado. De hecho, yo antes estaba más de acuerdo con Joshua que con Yann, lo conozco a los dos. Y ahora Yann LeCun me parece increíble que es el más sensato de los 3. ¿Y qué te parece? Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Pero ¿qué te parece el hecho de que Meta prácticamente haya puesto a Yann LeCun
en un cuarto aparcado haya contratado a Alexander Wang de Scale AI, haya contratado a Nat Friedman, haya contratado al cofundador junto con Suskeberg de SSI para montar esta especie de Avengers de la inteligencia artificial, para montar el laboratorio de superinteligencia. Es decir, estamos en un punto en que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo tenía a uno de los mejores científicos de inteligencia artificial del mundo, Yann LeCun, y parece que su visión no ha encajado en el mercado, ¿no? Exactamente, lo dice muy bien, no ha encajado en el mercado. No quiere decir que no sea correcta, Exacto. no quiere decir que no sea la adecuada, pero lo que está claro es que no genera valor económico. Y ahí es uno de los temas importantes que creo que se quedó en el tintero en el podcast de tu buen amigo de Ramón, ¿no? Que hablamos de muchas cosas, pero quizá lo que la gente no acabó de ver es que la inteligencia artificial tiene dos vertientes. Una es la de los científicos y otra es la aportación de valor económico a la humanidad. Es decir, a día de hoy, lo que no podemos negar, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, es que hay cosas que hace la inteligencia artificial que traen valor económico. Pero ahí tienes otro sesgo, porque tú dices valor económico a la humanidad. Discrepo completamente. Bueno, el valor económico algunos humanos. A 10 personas o 20 personas. Es decir, bueno, si igual, algunos más de 20 son. Sí, pero me refiero a que los que realmente están ganando dinero son muy poca gente. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que cada vez deben ser 20 personas las que tienen la mitad del valor económico del mundo. Sí, pero esto es consecuencia radical del capitalismo, ¿no? Quiero decir, al final no es un tema de IA, es un tema del modelo económico que tenemos en el mundo. Que la IA ayuda a que esto ocurra más rápido y que haya una desigualdad más grande todavía, así que no me parece positivo. Pero si lo vemos en un término no tan macroeconómico y lo bajamos a tierra, yo, te lo contaba antes, en mi día a día, por ejemplo, aquí tenemos a Iván, que se ocupa de preparar estos podcasts, ¿no? Y de investigar, de hablar con vosotros, de conseguir que vengáis y que os prestéis a poneros aquí, a sentaros con nosotros. Y lo que me propone a mí Iván es decirme, mira, tengo esta persona que sería interesante para el podcast, a veces se lo pido yo, en el caso tuyo fue porque vi la noticia del BSC y se lo comenté que sería interesante tenerte aquí, ¿no? Entonces, él me dice, vale, mira, esto es lo que yo he investigado sobre esta persona y me hace un informe. Hasta hace poco Iván hacía esos informes y desde hace alrededor de unos 4 meses los hace Deep Research. Entonces, para mí, como pequeño empresario con 19 empleados aquí en Barcelona, una pyme normal y corriente, no somos una gran corporación, magnates de la tecnología, como pequeño empresario me ha supuesto que algo que me costaba un coste de empresa de 5 horas de Iván, que podían ser, pues no sé, 300, 400 dólares, ahora me cuesta 0,79. Eso es un Iván impacto. todavía tiene su trabajo, ¿no? Iván de momento mantiene su trabajo. No sé durante cuánto tiempo, pero Iván de momento mantiene su trabajo porque lo que esto me ha aportado es que Iván puede dedicar esas 5 horas a contactar más gente. Y fíjate que esto lo hablaba el otro día precisamente con un potencial patrocinador para este espacio, ¿no? El hecho de tener Deep Research nos está abriendo la posibilidad a que hagamos un podcast semanal en lugar de cada 2 semanas. Eso es algo que yo no podría haber hecho a menos que tuviésemos Deep Research. Con lo cual, claro, cuando hablamos de que esto beneficia solo a unos pocos, yo digo, perdona, a mí personalmente me está beneficiando mucho a mi empresa. Pero es que yo conozco, te das una idea, el Club de la IA, tenemos más de 2.000 personas en el Club de la IA, todos ellos utilizan inteligencia artificial y estaría seguro que más del 80% nos diría que tiene retornos directos en su día a día. Entonces, para mí es cierto que la IA va a crear grandísimas desigualdades y está clarísimo que Microsoft, Google, Meta se van a forrar con esto de la inteligencia artificial y van a crear megacorporaciones aún más exageradas de las que ya teníamos por culpa de la nube y del Big Data, ¿no? Y estoy seguro que esta tecnología desde luego va a crear eso. Pero también veo que está beneficiando al día a día de la gente. Eso sin duda. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Me puedes mandar el Deep Research que hiciste sobre mí? Porque yo soy la única persona que puede verificar que está alucinando o no. Tú no puedes, Iván no puede. Bueno, Iván lo que hace es chequear la información del Deep Research con una serie de búsquedas. Por ejemplo, una cosa que hemos montado nosotros es que ponemos una segunda IA y normalmente buscamos utilizar otra IA de Gemini o Grok que haga un fact-checking de ese. Ahora, pueden alucinar las dos, claro. Es que no pueden hacer fact-checking porque no saben nada. No tienen una base de datos de conocimiento. Pero hacen el trabajo que hace Iván buscando por Internet. No lo hace. Los modelos de lenguaje normales no lo hacen. No hacen búsquedas por Internet. Sí, Deep Research hace eso. Deep Research, sí, Deep Research es una gente. Pero la otra ya no puede hacer un fact-checking porque no están haciendo búsquedas en este mismo momento
procesaron ya el texto y pueden alucinar de nuevo también. Pero o sea, sí, es cierto que están procesando el texto, pero... Y hacen pero búsquedas en la web, en realidad, exacto, no en Internet. Exacto. Tanto Gemini como Azad hacen búsquedas en la web y comprueban que esos datos tengan comprobación. Evidentemente, si esos datos apuntan a una página web que tiene información falsa, esa información nos viene falsa. Es una de las cosas que queremos... Por eso yo te voy a ver, hacemos el experimento, te lo reviso y te digo, perfecto. Mira, tal porcentaje de hechos no son erróneos, ¿no? Son erróneos. ¿Cuál crees que es que yo lo he hecho. ¿Cuál crees que es el porcentaje de alucinación de la inteligencia artificial? Depende de cuán específico es lo que estás preguntando, entre comillas, que no es un buscador. El problema es que si el 99% del tiempo no se equivoca, tú le crees. Y ese es el problema, que uno se vuelve crédulo y parece que esto es todo cierto. Si se equivocara la mitad del tiempo ya no le crees y por lo menos no le das autoridad. Claro. No le das autoridad. El problema es que le damos mucha más autoridad. Si tú le pides a ChatGPT mi biografía, la mitad está incorrecta. Pero si tú la lees, parece real. Sí, ese es el principal problema. Que yo siempre digo que la IA es como un cuñado que tienes en la cena de Navidad que te habla del volcán de Islandia y parece que tiene idea de lo que habla, pero no tiene ni puñetera idea. Pero como suena creíble... Es un fantasma que se dice aquí, es el mejor fantasma del mundo, como totalmente. se dice en España. Sí, eso también. Lo que sí que es cierto, y esto es algo de lo que yo en su día hablé mucho, sobre todo en 2023, cuando empezamos con el canal de YouTube, que la alucinación era un problema serio. Lo que yo percibo en mis carnes es que se ha reducido radicalmente la cantidad de veces que alucina la inteligencia artificial. Los datos que publican las corporaciones dicen que alrededor del 97% de reducción en alucinaciones en el último año. ¿No estás de acuerdo con ello? No lo sé porque no se puede medir. O sea, el número posible de prompts que puede generar es exponencial y estamos usando muestras finitas. Así que todo es anecdótico. Tú las puedes elegir para que sea el 97% o las puedes elegir para que sea el 30%. ¿Y el hecho de que la inteligencia artificial no sea perfecta en todas las ocasiones la hace inútil? No, depende de la aplicación, depende del uso. Es decir, si es un uso, por ejemplo, que tiene involucrado el futuro de un ser humano, sí. Si es publicidad, no. Vale. Puede ser la reputación, por ejemplo, de la compañía que le pasó a Google ¿te acuerdas? Con el telescopio web, que pusieron un dato que era erróneo y nadie lo verificó. Correcto. Bueno, afectó a la reputación de Google, pero no afecta a ninguna persona. Pero, por ejemplo, volviendo a lo que te dije de datificación, poner un caso judicial en datos es muy difícil. O sea, eso no representa bien un caso judicial. Así que no lo usemos para la justicia. Selección de personal. Hay ejemplos muy buenos de personas que han fallado los tests de IA que se hacen y esa persona era de los mejores managers de la compañía. Es decir, cualquier problema donde los datos no representen bien el problema, ¿para qué nos estamos engañando solos? Dejemos que los errores sean humanos y no sean de la IA. Además que la IA comete errores que nosotros nunca cometemos. Y ese es parte del problema. Por ejemplo, un ser humano, incluso yo luego borracho, nunca va a confundir o no va a ver un camión blanco sobre un cielo nublado, que fue la primera persona que murió en un Tesla jugando con el autopilot. Y Tesla no fue culpado porque la persona no tenía las manos en el volante y esto es parte del requisito, ¿no? Del requisito de la letra chica que no se lee. O, por ejemplo, tú reconocerías a una mujer cruzando en bicicleta en un camino de noche, que fue cuando Uber, un coche autónomo de Uber, mató a una mujer en el 2018. Es decir, hay errores que comete la IA donde nosotros no estamos preparados, no tenemos sentido común porque nosotros nunca lo haríamos. Es decir, esa persona, por ejemplo, vio el coche, esa mujer vio el coche. Lo hacemos todos los días cuando cruzamos una calle, ¿no? No alcanzamos, pero ¿qué pensamos? Hay un ser humano ahí. No va a tratar de matarme, va a tener que aminorar la marcha, ¿no? Incluso a veces nosotros forzamos, va a tener que incluso frenar. Pero medimos el riesgo y cruzamos. Bueno, en este caso, el coche autónomo, la persona que estaba adentro estaba viendo un video, no vio a la mujer hasta 2 segundos antes del choque y se la llevó. Y se la llevó. Pero Ricardo, cada día hay humanos al volante que matan gente. Todos los días. Perfecto. Ese es el ejemplo de ética que yo pongo en mis charlas. Y te lo doy a ti porque no tengo solución. No me tienes que convencer. Yo creo que los coches autónomos van a matar a mucho menos gente que nosotros. El problema ético, que van a matar también a personas que antes no estaban en peligro de morir, como esta mujer en Arizona, o como un niño que va a recoger una pelota, recoge la pelota y el sistema dice, es como una pelota. O una persona mayor que se le da un estado de pánico, se queda inmóvil y el sistema cree que es un objeto inerte y pasa sobre ella. Entonces es la pregunta,
¿cuántas personas, en muchos casos vulnerables, podemos, digamos, dispensar? Sacrificar. O que sacrificar a cambio de salvar a un montón de responsables, en la mayoría de los casos que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer, como la mayoría de los hombres que han muerto en un Tesla, que son la mayoría hombres. Hay un sitio sobre esto. Yo no tengo la respuesta. O sea, es como, como las vacunas. Es como las vacunas. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden morir en todas las pruebas que hay que hacer, que ya no se hacen? Ese es otro problema. Estamos evaluando mal. ¿Cuántas personas pueden morir? ¿Cuántas personas mayores pueden morir a cambio de salvar al 98% de la población o lo que sea? Eso en medicina está ya, se sabe. En nuestro ámbito, no. Es decir, no tengo la respuesta, no sé cuántas son. Pero mencionas, es como que me comparas la gente inocente, vamos a llamar, que va a morir por culpa de la inteligencia artificial. Vamos a llevarlo quizá a la parte de los vehículos autónomos, que quizá es una de las más visuales para verlo, sí. ¿Vale? Desde la IA tendrá otras formas de matar gente, pero vamos a llevarlo a la parte de los vehículos autónomos, ¿no? Entonces, me dices, ¿cuánta gente inocente que no hubiese muerto va a tener que morir por el error de la máquina? Sí. Versus cuántos van a morir si dejamos que conduzcan los humanos porque están haciendo cosas mal. Pero es que cada día hay gente que muere que es totalmente inocente por culpa de un conductor borracho, por culpa de un conductor despistado, por culpa de un conductor que está mirando el teléfono móvil. También. Yo la única diferencia que veo es que si la suma es menor en el caso de que conduzca la IA, deberíamos como sociedad querer que conduzca la IA. Aunque esas muertes, el problema que veo ético, y estoy de acuerdo contigo, es ¿quién tiene la culpa? Culpamos al coche, culpamos al inventor de la IA, culpamos a quién culpamos, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en inteligencia artificial a día de hoy. Yo no tengo ningún problema con eso. La responsabilidad legal es igual que en cualquier otro producto. Culpamos al que puso ese producto en el mercado. O sea, que si, por ejemplo, alguien se suicida conversando con ChatGPT, ya la humanicé, no conversando, sino que interactuando con ChatGPT. Es OpenAI, o sea, no hay duda. Pero volvamos al tema ético porque es importante. Bueno, no hay duda, perdona, porque antes de entrar ahí, no hay duda en tu cabeza, porque realmente legalmente sí hay duda. De hecho, es más, en Estados Unidos se aprobó una ley para que las redes sociales no tuviesen ninguna responsabilidad sobre lo que pasa. Y parece que los de las IAs están intentando... Eso fue un error gravísimo. Y los de la IA están intentando sumarse a esa ley. Claro, de momento no lo han conseguido, pero... Eso fue un error gravísimo porque en esa época que se dictó esa ley no había tanta IA. Es decir, que realmente uno podía decir que era como un canal de comunicación, que no le podía echar la culpa si alguien te amenaza por teléfono al teléfono. Pero cuando ahora el sistema te dice que tienes que mirar, que puedes ver, que puedes hacer clic, ya no es un medio de comunicación solamente, es un medio de manipulación también. Pero es muy importante este punto que tú dices. Si hacemos la suma, uno podría hacer una visión utilitaria del sistema. Pero pasa que no es tan fácil. Es como decir, por ejemplo, porque no tiene el mismo valor. ¿A cuántas personas a cuántos inocentes tú pondrías en la cárcel? ¿Y a cuántos culpables dejarías libres? Por ejemplo, Voltaire dijo que eran 1 y 1, que sería la visión como equitativa. Pero Blackstone, un famoso juez británico, después dijo, no, son 10 a 1. Es decir, yo prefiero tener 10 culpables sueltos a tener un inocente en la cárcel. Y esto es una regla que se enseña en Derecho. Y 20 años después, todo esto en el siglo XVIII, Franklin dijo, no son 10, son 100. Y nadie me ha argumentado de que deberían ser menos que eso. Y yo no tengo la respuesta. Es decir, ¿cuál es el valor de dejar a un culpable libre a tener una persona inocente toda su vida en una prisión? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas humanas, y esa es la parte problemática de la ética, que es contextual, depende del problema. Así que si tú me dices, mira, estos 100 sueltos son asesinos en serie, yo me lo voy a pensar muy bien, ¿no? Si son gente que roba en la calle, no, prefiero no tener al inocente en la cárcel. Y ese es el problema. No hay una respuesta clara. Tú ponme el contexto y el problema específico y podemos empezarlo a discutir con filósofos. Claro, esto es absolutamente brutal, ¿eh? A mí estas cosas me encantan porque soy una persona pues, que le encanta darle vueltas a mis propias ideas y me estás haciendo replantearme cosas, con lo cual eso es muy buena señal. Pero lo que no acabo de ver aquí es que la persona inocente que muere por culpa de un humano conduciendo o por culpa de una IA que tiene un error y que lo atropella,
esa persona es igual de inocente en ambos casos. Entonces, yo puedo entender que digamos, no, tenemos que poner en la mesa que con los coches autónomos de vez en cuando se cargan a un peatón, pero en cambio salvan muchas vidas de conductores que de otra forma cometerían errores y se matarían a sí mismos. Digo, ahí es lo de culpables inocentes. Pero cuando hablamos de que el coche autónomo se lleve por delante a una persona versus que la persona se lleve por delante a una persona, o que un coche se estampe contra un coche familiar donde van 3 niños y se cargue a los niños de ese otro coche sin que hayan hecho nada mal, entiendo que estamos inocentes contra inocentes, y con lo cual para mí la suma es muy clara. El grupo que tenga menos víctimas. No es exactamente igual, por lo que te dije yo, que la IA comete errores que nosotros no cometemos. Claro, hay algunos perfiles donde habrá muertes que nosotros no hubiésemos cometido, que la IA sí, y al revés. Pero que pueden ser personas vulnerables. Y por ejemplo, otro ejemplo de algo no humano es que una IA podría ver un reflejo y pensar que ese reflejo existe. Nosotros estamos entrenados para saber que hay una persona en el vidrio, pero que es un reflejo, porque hay sol, etc. Imagínate que un coche autónomo gira rápidamente a la izquierda porque piensa que hay una persona adelante y no se da cuenta que cuando gira cae el vacío, que pasó una vez en un coche autónomo, en un puente, porque ahí descubrieron que lo que había aprendido el coche era que el borde del camino siempre tenía que ser verde, y el puente se acabó el verde y pensó que el camino seguía para la izquierda porque no entendió bien cómo era el camino. Así que estas cosas pueden pasar. La pregunta es, ¿cuál es el valor que le damos a cada caso? De hecho, en transporte ya le damos el valor a los seres humanos. Eso es muy interesante. Cuando hay, por ejemplo, una carretera nueva, lo que se hace es este análisis. Se hace a cuántas personas voy a salvar, ¿ya? Y cuántas personas voy a salvar y le ponemos un valor a esa persona. Si ese valor es mayor que el costo de la nueva infraestructura, hacemos la carretera. Pero ese valor cambia. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, me acuerdo que la persona vale mucho más que en Estados Unidos. Entonces construyen más caminos. Entonces también depende de la sociedad donde tú estás. No vamos a encontrar la solución hoy día. Es un tema muy difícil. Y mi problema no es que lo pensemos, es que no lo estamos pensando. Ese es tal vez mi problema. Sí, yo creo, ahí estamos totalmente de acuerdo. Que yo creo que con la IA, la mayor parte de los retos que nos trae, el problema es que no se están poniendo en la mesa, que simplemente están poniendo bajo la alfombra. Y a partir de ahí seguimos avanzando con inteligencia artificial sin plantearnos las consecuencias de ello. Y nos están obligando también, en cierto sentido. O sea, ¿cómo vendo más para enriquecer a algunos? Y nos están obligando a tener más problemas cuando ni siquiera hemos resuelto los que nos pusieron el mes pasado. Sí, fíjate que yo estuve hace unas cuantas semanas en la ONU dando una charla en un evento de inteligencia artificial y acabé la charla con una frase que me parece muy acertada para estas cosas, que dice: la sociedad tiene que empezar a decidir qué queremos hacer con IA y dejar de reaccionar a la IA que nos están poniendo encima de la mesa. Perfecto, porque en este momento es todo reactivo y reactivo tal vez muy tarde. Y reactivo además a un live stream de Elon Musk o de Sam Altman, lo cual es absolutamente surrealista a veces, ¿no? Porque estamos de acuerdo en eso, porque sí, es absolutamente surrealista. Pero escucha una cosa, dentro de este problema que hemos planteado, que me parece súper interesante, ¿tú crees que es mejor solución ante la duda no hacerlo y decir, vale, no aplicamos IA a la conducción autónoma? ¿O es mejor apliquémosla y veamos qué pasa? No, en el caso de los coches autónomos, yo creo que hay que hacerlo. Pero hay que tener regulación en el uso de los coches autónomos, que todavía no tenemos. Por ejemplo, San Francisco fue elegido por el Estado de California para hacer los colegios de indias sin preguntarles. Y la gente realmente estaba molesta. Por eso ponían los conos delante de los coches, aparecían con camisetas que decían stop para que los coches pararan. Pero habían problemas. Hay gente que tuvo problemas por ambulancias que tuvieron que dar una vuelta porque un coche no sabía qué hacer. Hasta el caso de Cruz el año pasado, cuando perdieron su licencia porque arrastró a una mujer que había, digamos, atropellado, pero además no solamente no se detuvo, después de detenerse decidió aparcar. O sea, era algo que, otro error no humano. Ningún ser humano haría eso, a menos que una película, ¿no? Que yo quiero matar a esta mujer. Claro. Entonces, y además escondieron parte del video del accidente, por eso perdieron. Y por eso ya General Motors ya no tiene coche autónomo. Ese es el otro problema. Uber, un accidente en Arizona, ya no está en el mercado. Un accidente en San Francisco, General Motors ya no está en el mercado. Es decir, no es que estamos hablando de cosas pequeñas, de errores, son errores graves, son una persona muerta y otra persona casi muerta, y ven lo difícil que es. Porque además también en muchos problemas los datos de ese problema no los tenemos porque están en el futuro. Están en todos los accidentes del futuro para aprender a ser mejores.
hay un número infinito de datos, mucho más que los que tenemos, que necesitamos para entrenar el futuro. Entonces, esa es parte de los temas de datificación. Pensamos que los datos representan bien el problema, y segundo, pensamos que tenemos suficientes datos. Pero seguro que tú has visto muchos videos de YouTube donde dices, imposible que esto haya ocurrido. Y ocurrió. Y por otro lado, hay miles de casos que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir, que son mucho más simples. Pero esos son los que ocurren en estos casos, o sea, porque hacen cosas que nosotros no hacemos. Tengo dos preguntas importantes aquí. La primera es, ¿crees que la inteligencia artificial va a mejorar? Porque lo que estamos hablando es de la limitación actual. Estamos hablando de que la IA de hoy no puede hacer. ¿Crees que la inteligencia artificial en el futuro va a poder corregir esos errores? ¿Va a poder ser mejor de lo que es? Espero que estés disfrutando de este podcast. Quiero hablarte de Plot, el patrocinador de este podcast y de algunos de mis vídeos. Es una pequeña grabadora que permite grabar con un solo botón todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me permite, por ejemplo, cuando voy a una reunión presencial, poder hablar con la gente mientras lo estoy grabando con inteligencia artificial. Y al acabar la reunión puedo utilizar Plot para resumirme esa reunión, darme diferentes bullet points, hacer correos electrónicos o lo que quiera con toda esa información. Plot es un dispositivo súper sencillo de utilizar que pones en la parte trasera de tu móvil y que graba todo lo que oye alrededor tuyo. Además, también tiene una funcionalidad para grabar reuniones online. Con Plot lo que hemos conseguido es traer la inteligencia artificial al presencial, algo que ya hacíamos muchos a través de las reuniones online, pero que ahora también puedes hacer en cualquier cosa que esté pasando en el mundo real. Sin duda, una herramienta que merece mucho la pena tener. Es un dispositivo súper pequeño, ligero, la batería le dura un montón de tiempo y simplemente lo pones en la parte trasera de tu móvil. Si quieres un Plot, tienes el link en la descripción, pero te recomiendo muchísimo que empieces a utilizarlo porque cada vez más será más importante tener toda la información de nuestro día a día para obtener la asistencia de la inteligencia artificial. Sí, pero no con la tecnología actual. Es decir, tenemos que agregar base de datos de conocimiento. O sea, tenemos que saber, por ejemplo, qué es cierto o qué no, o tener una mejor idea. No podemos estar prediciendo todo, porque es una predicción que no es racional, que no es lógica. Segundo, tener lógica de verdad, es decir, volver a la inteligencia artificial clásica de hacer razonamiento. Hoy en día no se razona, solamente son patrones probabilísticos. Es decir, no hay razonamiento puro, por eso que hay alucinaciones, porque no entienden el mundo y cometen errores estúpidos. Y tercero, que es lo más difícil, que tiene que ver con los errores humanos, tenemos que tener un sentido común. Pero tú sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no se aprende, se vive. Es decir, tú puedes ver algo por primera vez y la mayor parte de los seres humanos van a saber qué es lo más seguro que hacer ante esa situación. Es decir, está en nuestro ADN. Pero eso es una programación biológica. Sí, pero la IA no tiene programación biológica. Claro, pero tiene programación sintética. Es decir, ¿no crees que pueda desarrollar algo parecido al instinto? Tendríamos que primero agregarle otros sentidos que no tiene. Y eso no ha sido tan fácil. Se ha trabajado en olfato, se ha trabajado en tacto, se ha trabajado en gusto. Pero esos son difíciles. Y también toda la parte de lo que se llama el embodiment en inglés. O sea, que tenemos un cuerpo. De hecho, el cerebro no fue diseñado para pensar. El cerebro está diseñado en todos los animales para manejar nuestro cuerpo. Pero el ser humano fueron los primeros animales, porque a veces hay gente que habla de los animales como si fueran otras cosas que no nos incluyen a nosotros. Fuimos los primeros que lo hicimos tan bien que tuvimos tiempo para usar el cerebro para otras cosas. Y ahí comenzamos a pensar, ahí comenzamos a mirar el cielo, a divagar, a hacernos las preguntas fundamentales que nos hemos hecho. Pero hay otros animales que también lo están haciendo. Seguro que los pulpos lo hacen, las ballenas lo hacen, pero seguramente las ballenas se hacen las tontas, porque si no las vamos a tratar de aniquilar de nuevo. Tienen el cerebro mucho más grande que nosotros. Se conversan entre ellas. Los cachalotes, cada cachalote tiene una serie de sonidos así, que es único. O sea, es como que tienen un nombre. Sí, de hecho, gracias a la IA generativa, Google ha empezado a hablar del fin. Estamos en puntos de que nos damos cuenta que esto tiene un idioma. Entonces yo creo que muchas veces menospreciamos otras cosas que están haciendo el mismo camino que nosotros y no somos tan especiales. Y de hecho, la IA generativa nos muestra eso. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que el lenguaje no era tan difícil como pensábamos. Es decir, que nos pueden imitar muy, muy bien. Y esa imitación es peligrosa. Por ejemplo, suponte que tú no usas reloj, pero suponte que te regalo un reloj muy caro, pero que es falso. ¿Cómo sabes que es falso?
Es igual exactamente, pero por fuera parece igual a un reloj muy caro que ya conoces, es falso. ¿Cómo sabes tú que es falso? No puedo saberlo. Sí, puedes saberlo. Por el precio que pagaste por él. Pero puedo comprar un reloj más barato. Sí, pero me interesa el tema de la falsificación, la imitación. Por eso me refiero que para mí la pregunta quizá no es cómo sabes si el reloj es falso o no lo es. Si el reloj realmente es igual, qué importancia tenga que sea falso o no. Quiero decir, en el sentido, y ahí es donde quiero llevarlo a la parte de los LLMs, ¿no? Es decir, si el LLM tiene resultados como Deep Research que tienen valor económico para mi empresa, ¿qué más da si lo que hace por el camino le llamamos razonar o predicción de patrones? O sea, al final lo importante es que antes lo hacía Iván con un cerebro biológico y ahora lo hace ChatGPT con una red neuronal sintética. Resultado final, un informe sobre Ricardo que puedo utilizar para preparar este podcast. Que todavía no sabemos cuánto... No sabemos si está bien o mal, pero también te digo una cosa, Iván también se equivoca a veces. Entonces, al final, es encontrar si el producto final es tan bueno o mejor que el que hacían mis trabajadores. De esto hay una escena muy buena. No te voy a discutir aquí. Ahí me parece muy bien. El problema es, no eres tú, es la otra persona que no entiende la IA, igual que tú. Ese es el problema. La persona de la calle que cree que tiene conciencia, que razona, que siente, y la humanizamos y se convierten en terapeutas. Como dije al comienzo, ya tenemos 2 suicidios que son los que conocemos, seguramente hay más. Hay gente que está usando esto para sus problemas mentales. Va a haber un tema de salud mental. Jaron Lanier lo dijo en el año 2023 en una entrevista en The Guardian. El problema no es que la IA nos va a destruir, el problema es que nos va a volver locos. Esa es parte del problema. Para mí no solamente locos, sino que además nos va a volver perezosos y tontos, eso, ¿no? Tontos, y eso significa que no vamos a evolucionar. Esto lo hemos hablado con neurólogos aquí en el podcast varias veces y desde el punto de vista de especialistas de esto, yo no he encontrado ninguno que crea que nos va a volver estúpidos. Ellos creen que dependerá de la persona, habrá gente que se volverá muy tonta, por supuesto, pero en general habrá mucha gente que le podrá sacar un partido muy positivo. Pero piensa el impacto de eso. Imagínate que el 1% lo aprovecha muy bien la inteligencia artificial. Y el otro disfruta de la estupidez que puede disfrutar. Pero aquí es donde tú estás mostrando el sesgo, ¿no? Estás diciendo el 1% porque tú eres una de las personas que cree que la mayor parte de la humanidad lo va a utilizar mal, pero igual es al revés. Igual es el 90% lo utiliza bien y el 10% mal. No, es que lo estoy diciendo para exagerar. pero puede ser el 10%, me da lo mismo. Mientras sea menor, 50% es complicado. Porque pero tú consideras que la mayor parte de la población no la va a usar bien. Bueno, hoy en día, hay otro tema. Hoy en día, la mayor parte de la población de la Tierra no tiene acceso a tecnología. Cierto. Así que estamos creando una brecha digital increíble. Y no me hablen de la democratización de la IA, que es otro marketing. 55% por lo menos de la gente no tiene acceso, no solamente porque no tiene acceso a Internet, sino porque no están entrenadas en todos los idiomas que tenemos. Tenemos 7.100 idiomas todavía vivos. Y el mejor modelo tiene 200. Entonces, son muchos temas que se ponen juntos y que son complicados. Y entonces estás creando 2 tipos de personas. Ponte que sean 40% y 60%. ¿Ya? Ahora, de esos 40%, va a haber un porcentaje muy grande que va a ser manipulado. Y eso ya está pasando. O sea, mira los gobernantes que tenemos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Oye, es muy interesante todo esto y creo que podemos profundizar un poquito más en todos estos problemas que a la gente le interesan y además creo que es interesantísimo tenerte aquí porque les hace reflexionar. Pero tú has cogido un cargo de director en el BSC para llevar el AI Institute, que es una nueva cosa que se va a crear para hacer cosas buenas con la IA. Entiendo que si tú coges un cargo para intentar hacer que la IA haga cosas buenas, es que crees que la IA puede hacer cosas muy importantes para la sociedad. ¿Cuáles son los grandes beneficios que crees? Y aquí ya no quiero meterme en si es a través de los transformers, o a través de la generativa, o a través del machine learning o el deep learning, o cosas de cualquier tipo de nuevos breakthroughs y nuevas arquitecturas que seamos capaces de inventar. Pero entiendo que si tú estás en esa posición es porque crees que la IA va a hacer cosas que van a cambiar el mundo. Sí y no. Okay. Te explico el sí primero. Sí, yo creo que hay cosas que pueden cambiar el mundo, o sea, cosas como AlphaFold, por ejemplo, encontrar proteínas, la estructura de las proteínas, que son muy útiles para medicina y para otras aplicaciones biológicas. Sí.
y piensa que estos son solamente 3 elementos de los más de 100 elementos que tenemos existentes. Bueno, imagínate lo que podría hacer con todos los otros elementos. O sea, si tuviéramos más datos que actualmente no existen sobre esos elementos, podríamos crear materiales nuevos muy interesantes, etcétera. Que hay gente que está tratando de hacer eso, pero como no hay suficientes datos, los resultados todavía no son tan interesantes. Y muchas veces se publica un artículo, encontramos 1000 materiales nuevos y después todos dicen, bueno, que esto ya se conocía, pero no sirven por esto. Es decir, hay pocos seres humanos verificando los resultados que son los expertos. Porque a veces los informáticos estamos hablando de cosas que no deberíamos hablar, como ahora, yo. Porque yo no soy filósofo de todo esto por experiencia, no soy un sociólogo, etcétera, pero tengo mi opinión personal. Que es muy claro, esta es mi opinión personal. Así que sí, va a ser muy útil. Pero, por ejemplo, yo diría que otra cosa que hay que hacer y que me gustaría hacer, y que por eso trabajo en IA responsable, es hacer que la IA no haga cosas malas. Porque esa es otra cosa importante. No es solamente hacer cosas buenas, sino evitar que la IA haga cosas malas, y es lo que estamos hablando. O sea, hoy en día la IA se usa en forma no ética. Hay muchos usos no éticos. Segundo, hay mucha pseudociencia. Por ejemplo, suponer que puedo mirar a tu cara y saber tu, por ejemplo, preferencia política, que hay artículos sobre eso, de Stanford, por ejemplo. ¿No? O, por ejemplo, que puedo pedirte un mensaje de voz y también puedo dibujar tu cara, que hay un artículo en una conferencia muy buena de MIT. Entonces, hay muchas cosas que eso es pseudociencia. Sabemos que eso no es posible, pero igual la gente está usando esos estereotipos que funcionan el 70% de las veces, diciendo, funciona el 70% de las veces. Y digo, bueno, pero ¿es ciencia algo que funciona el 70% de las veces? Claro, pero es que funciona el 70% de las veces. Volvemos otra vez a todo el core de esto, ¿no? Es decir, es cierto que quizá no es matemáticamente 100% de las veces A más B igual a C, pero en cambio en el 70% de las veces funciona. Sí, y ya vayámonos a otros ejemplos, ¿no? Que hay cosas que son en el 90 y pico. Creo que había una historia de detección del sexo en una foto del iris y que humanamente los médicos no saben, los científicos no conocen que hay ningún patrón de identificación a través de eso. Ahí puede ser algo que tiene que ver con ADN que todavía no sabemos, porque en el cuerpo humano hay mucha causalidad. O sea, eso es un tema donde yo creo que la IA es muy útil. La medicina existe porque hay temas que son genéticos, hay temas que se transmiten, sí que eso me parece bien. Pero, por ejemplo, tú dices 70% del tiempo funciona. A mí no me importa el porcentaje. Me da lo mismo cuando funciona. Imagínate que tú tuvieras un ascensor que dijera funciona 99% del tiempo. ¿Lo tomarías? Dependiendo de lo que pasa en el otro 1%. Pero es que no lo sabemos en la IA. ¿Qué quiere decir? Si en el otro 1% no se levanta es una cosa, si se cae es otra, ¿sabes? Pero es que no lo sabemos, porque nadie hace eso. Por ejemplo, no, pero por ejemplo, todas las medicinas están reguladas, el ascensor también, pero hoy en día no me digas que funciona el 99% del tiempo. Yo quiero saber qué pasa el 1% del tiempo y si pasa algo grave, yo estoy a salvo. Pero sí, eso si por ejemplo tenemos, y vamos a extrapolarlo a la medicina, que es algo importante, tenemos un medicamento que en el 70% de las veces cura el cáncer y en el 30% de las veces se carga al paciente, yo no estoy seguro de que eso no sea un producto útil. O sea, podemos determinar que no es perfecto. Un médico te dirá que no es útil. Pero ese producto salva el 70% de las vidas que van a morir. Por bioética no lo es. O sea, 30% es mucho. Vale, ¿dónde ponemos la línea entonces? Por ejemplo, las vacunas está puesta. En las vacunas es muy pequeño, es menos del 1%. Claro. Por eso te digo que depende. Pero entonces, ¿el punto de aceptación de la IA será en el 99%? No lo sé, porque es contextual. No podemos decidir un número para todos los problemas que hay. Pero te doy un ejemplo mucho más simple y lo estamos estudiando. Vas a un banco, pides un préstamo, ¿ya? Eres un estudiante. Seguramente el sistema te va a decir no te doy el préstamo porque tú eres muy regoso. ¿Por qué? Por tu edad, sesgo de edad. Pero puede ser que seas tú, excelente candidato en el futuro. Sería un buen cliente para el banco. Entonces la pregunta no es si funciona el 99% del tiempo. La pregunta es, cuando no funciona, ¿a cuántas personas discrimina o desfavorece? Y también muy importante, ¿a cuántas personas favorece? Porque hoy en día también está ocurriendo discriminación positiva. O sea que pero lo que yo no puedo aceptar... Y esa es la pregunta que tenemos que decidir. Claro, pero lo que yo no puedo aceptar, y como sociedad creo que es cierto que es un debate que tenemos que tener, lo que yo no puedo aceptar es porque esto perjudique a unos pocos, eliminemos el beneficio de unos muchos. Te pongo un ejemplo. Pero en los colegios públicos ¿cuál de es España. el costo social de eso?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hay que poner lo que decíamos antes, el valor. ¿Es 100 a 1 o es 1 a 1 o cuánto es? Eso es algo que se tiene que debatir, se tiene que poner un número en algún sitio. Pero no lo estamos debatiendo. Pero tampoco se está... O sea, lo que tampoco podemos aceptar es que se prohíba la inteligencia artificial por culpa de esto. No, yo no quiero prohibirlo, pero en algunos problemas yo creo que no debería ser usado. Pero eso es prohibirlo. Pero si los datos representan mal el problema, es una prohibición totalmente válida. Es como que yo te dijera... Por ejemplo, hagamos una cosa. Suponte que tienes una persona que es ciega, ¿ya? ¿Tú le permitirías usar un coche? Un coche normal, no un coche inteligente. Evidentemente entiendo que esa persona ciega no tiene capacidades para conducir un coche, pero no veo la relación. Que a veces la inteligencia artificial no tiene la capacidad para resolver el problema. Pero es que en este caso no estamos hablando de que el 70% de los ciegos puedan conducir y el 30% produzcan accidentes. Estamos hablando de que el 100% de los ciegos se van a dar una hostia con el coche, con lo cual no me parece un ejemplo válido. Yo te pongo un ejemplo. En España, el sistema educativo público. Yo estaba hablando de las habilidades. Sí, vale, pero en España, el sistema educativo público. Tienes un sistema educativo en que damos una educación que generalmente es buena para la mayoría de los alumnos, pero luego tienes un chaval que tiene, pues, autismo, y el sistema público no puede cubrir sus necesidades. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle profesores a los 99% de los alumnos que no tienen autismo para que tenga un profesor dedicado a ese chaval autista o dejar al chaval autista fuera del sistema. Pues dentro de mi visión tenemos que mirar por el bien global de la sociedad y ese chaval autista tendremos que buscar otras soluciones. ¿Sí? Entonces, yo no creo que sea la solución y desde luego si eres el padre de un chaval autista es una putada épica. Pero la realidad es que tampoco puedes pretender que para los otros 25 alumnos de la clase se reduzca en 2 horas su capacidad de educación a cada uno para que ese chaval autista pueda tener un profesor privado. Lo que habría que haber es soluciones por parte del gobierno para que si los padres no se pueden permitir un profesor privado que apoya a ese chaval, se lo pueda dar el gobierno. Eso es otra historia y en lugar de gastarnos el dinero en cosas mucho más inútiles. Pero la realidad es que yo creo que como sociedad, la gracia de una sociedad es que miramos por el bien de la mayoría. Y si la inteligencia artificial trae beneficios a la mayoría, aunque por delante se lleve gente, creo que eso es algo que tenemos que valorar como positivo, porque lo que no va a ser bueno para la sociedad es que digamos, pues no, oye, nadie puede utilizarlo porque perjudica a estos 3. Tu visión del mundo es muy utilitaria. Totalmente. Yo creo que esa es parte del problema. Yo no muy pragmática. Yo no la comparto porque para mí la justicia es algo muy humano y la justicia tiene que ser... No sé cuál sería el adjetivo correcto, pero no puedo ser tan utilitario. Es decir, no puedo decir tú eres distinto, tú te quedas fuera. Me parece que eso no es humano. En algunas especies, ni siquiera en algunas especies de otras especies de animales hacen eso. Toman cuenta de esa persona que, por ejemplo, o ese animal que está, por ejemplo, herido y lo protegen, lo salvan, etc. Yo creo que eso es lo que nos hace ser humanos. De hecho, lo que está documentado como la primer señal de humanidad es cuando encontraron un esqueleto donde se habían preocupado de sanar un hueso de una pierna y eso significa que esta persona sobrevivió y fue cuidada por la manada de seres humanos. Es decir, esa es una señal de humanidad. Este mundo actual, utilitario, individualista, donde lo que importa es la mayoría y el resto da lo mismo y que lo ves a extremos ahora en Estados Unidos, no creo que esa sea la solución. O sea, no creo que ese no es el mundo que yo quiero. Podemos estar en desacuerdo, pero no es el mundo que yo quiero. No es un mundo humano. Es un mundo casi más artificial. Si lo quieres convertir en un mundo de robots, bien. Pero sería triste perder las partes positivas de los seres humanos, como la justicia, tomar en cuenta al que tiene menos. Siempre se puede hacer una solución donde la mayoría recibe un poco menos para ayudar a la minoría. El tema está en cuánto es ese poco menos. ¿Y para cuánta mayoría? ¿No? Porque ese es uno de los grandes problemlos que... Tenemos que discutirlo, pero no lo estamos discutiendo, porque va tan rápido que nos fuerzan... Esto quizá es uno de los grandes problemas que ha habido en Estados Unidos con el wokismo, ¿no? Donde de repente pues, oye, se han hecho una serie de políticas que para beneficiar a una serie de colectivos que han pues, tenido unas consecuencias importantes para el resto de la sociedad y la sociedad, votando a Trump, ha decidido que estaba hasta los huevos de eso. No digo que sea correcto o incorrecto, pero la realidad es que han votado y ha salido un político que defendía eliminar eso. Con no sabes cuánta manipulación hubo. Bueno, claro, si nos ponemos a dudar de los procesos democráticos, evidentemente ya no hay nada que hacer. Es que hay que dudar, porque en Rumania se dudó, por ejemplo, y se votó de nuevo. Eso está ocurriendo. Y de hecho, Harari... ¿Tú consideras que Trump ha sido elegido de forma ilegítima?
No, el proceso fue legítimo, pero me refiero a que si tú tienes una población que no tiene la educación necesaria, es muy fácil manipularla. Ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo de inteligencia artificial, y es que el problema principal que nos vamos a encontrar con la generación de contenido falso, con la generación de deepfakes, con la falta de comprobación de la verdad, lleva a que para mí se destroza la democracia. Es decir, la democracia para mí se basa en la capacidad de poder votar de forma libre, basado en tus convicciones. En el momento en que todo lo que tú recibes de input está manipulado, no estás teniendo una votación libre. No solamente destroza la democracia. La primera regulación sobre la generativa fue en China en el año 2023, porque los chinos son muy inteligentes. La desinformación destroza cualquier sistema de gobierno. Y por eso lo hicieron, para que no destruya su sistema de gobierno. Y, por ejemplo, DeepSeek tuvo que esperar varios meses para que lo aprobara el gobierno chino para poder salir. Y la parte política que tiene es muy, muy dura, no puede alucinar. Tú preguntas algo sobre la Plaza Tiananmen, no puedes contestar nada. No importa cómo se lo preguntes. Y eso tienen que hacerlo. Es decir, bueno, destruye cualquier sistema de gobierno. Y eso es complicado, porque no hablemos de la democracia solamente, estamos hablando de todos los sistemas de gobierno del mundo. En el tema de DeepSeek, precisamente Pliny the Liberator, no sé si le conoces, es un tipo en redes sociales que se dedica a hacer jailbreaks de inteligencia artificial de diferentes modelos. Él básicamente le hizo un jailbreak a DeepSeek y DeepSeek contestó sobre la plaza de Tiananmen, lo cual demuestra también la incapacidad incluso de una empresa tan potente como DeepSeek y un gobierno tan potente como China, que aún y así son incapaces de controlar el output de una inteligencia artificial. Es que no se puede. Esto es como un dique gigantesco donde tapas un hoyo y aparecen otros 10. Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Es decir, es por diseño también. Lo que decía antes, el número de prompts es exponencial, así que vas a encontrar uno que engaña al sistema, porque estas barreras que hay son muy simples. No está en el diseño mismo del sistema. Esto tiene que estar en el diseño mismo del sistema, tener barreras para que no, por ejemplo, genere una respuesta que puede ser peligrosa para seres humanos. Pero eso es algo que a día de hoy no podemos hacer con la IA generativa. Como está diseñada, no. Es por diseño que es así que no se puede hacer nada. Entonces es estúpido cuando hablan de que ahora va a alucinar la mitad, etc. Es completamente marketing. No es posible. Por eso hay que agregarle cosas a la tecnología, hay que mezclar sistemas neurosimbólicos con la IA generativa, etc. Mezclar conocimiento, como dije antes, mezclar razonamiento lógico de verdad, etc. Oye, muy interesante, porque precisamente esto que hablamos de que la estructura de la inteligencia artificial generativa como la conocemos, los transformers, nos llevan a una serie de situaciones en la que gente como tú, gente como Yann LeCun, considera que no es el camino, ¿no? Que en cambio hay otro camino. Creo que una de las cosas que la gente confunde muchísimo es los diferentes tipos de inteligencia artificial. Y como tengo aquí que es un experto en ello, me gustaría que me expliques. AlphaFold, por ejemplo, no es un sistema de IA generativa. Es un sistema de IA más tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT y AlphaFold? Es una pregunta que no es tan fácil, porque al final todos son similares. Yo la diferencia que hago es que la gran diferencia de la generativa es que genera algún tipo de objeto que ya conocemos, pero podría ser incluso AlphaFold, porque si generas proteínas también es una generativa, pero puedes generar texto, puedes generar imágenes, puedes generar vídeo. Es decir, lo que estás haciendo es generando un cierto tipo de contenido. Para mí esa es la diferencia, que generas contenido. Ahora, la IA tradicional era más bien para contestar preguntas, para predecir, por ejemplo, esto es sí o esto es no. ¿Ya? O clasifícame esto en 2 o 3 grupos y yo veo después qué hago y cómo lo interpreto. Entonces la IA predictiva, pero la IA generativa también hace predicciones, pero de contenido. La IA predictiva clásica es la que es distinta, en el sentido de que hay una pregunta específica que quieres contestar. La IA generativa es para cualquier tipo de contenido, es decir, que también es general, es decir, es un dominio abierto. Y eso es lo que lo hace mucho más difícil, porque dominio abierto significa saber todo, pero no sabe nada. Es decir, que la diferencia principal no es tanto la arquitectura, porque entiendo que AlphaFold no utiliza transformers. No, pero es otra arquitectura. Pero independientemente de la arquitectura, quizá es más un tema de que cuando intentamos que la IA sea más generalista, eso complica mucho las cosas y hace que sea mucho menos precisa, mientras que la IA más tradicional, o en este caso AlphaFold, consigue ser mucho más efectiva, mucho más eficiente. Aunque no necesariamente creo que AlphaFold tiene un 90%. No, pero porque está entrenada para un problema específico. Entonces, distinto. Esto es como un atleta.
Tú podrías tener un atleta que dice yo voy a participar en todas las competencias de las Olimpiadas y no le puede ir bien en todo. O yo voy a decir, no, yo solamente voy a tirar la jabalina y voy a ser el mejor del mundo de la jabalina y eso es mucho más fácil porque estás solamente entrenando en un especializado en un tipo de problema. Y lo mismo pasa con inteligencia artificial. Si tú tienes muchos datos y un problema específico, puede ser mucho mejor, como lo que mencionaste del iris u otras cosas. Porque solamente para ese tema, para un problema específico con los datos específicos. Por supuesto, depende de la calidad de los datos, depende de la cantidad de datos, depende del contexto, por ejemplo, de cuán bien representan los datos ese problema, que es un tema que nadie habla y que para mí es crucial. Es decir, si tú tienes un problema, ¿los datos representan 100% del problema? En la mayor parte de los casos la respuesta es no. Pero si representa el 90% del problema, te va a dar un muy buen resultado. Pero como te decía antes, en justicia, selección de personal, en otros temas, yo diría que ni siquiera es el 50%. Es decir, hay juicios que con los mismos datos, pero tú cambias el contexto, la sentencia podría ser distinta, seguro. Pero esto es, evidentemente, estoy de acuerdo que habrá cosas que son muy subjetivas y ahí es donde... No subjetivas, cualitativas, que no es lo mismo. Pero... Porque subjetivas después como que tú podrías decir sí o no y no hay diferencia. No, es cualitativo. Un ser humano tiene que decir, en este caso, tal vez de inocente porque fue una mujer que se estaba defendiendo, por ejemplo. Para pero esto, por ejemplo, en un juicio, si cambias al juez, puede cambiar el resultado de la sentencia, con lo cual es subjetivo. Sí, pero esa es la parte humana y ahí hay un libro muy bonito de Daniel Kahneman que se llama Ruido, que es que un problema no son solamente los sesgos, sino la variabilidad que tenemos nosotros mismos en tomar decisiones, incluso en el mismo caso. Es decir, los jueces tienen una variabilidad increíble, pero al menos es un error humano. Ahora, en este caso lo que yo creo que sí es interesante es que las máquinas no tienen ruido. Las máquinas pueden ser determinísticas y para los mismos casos te va a dar la misma sugerencia. Así que siempre lo podemos usar como medida de apoyo. Pero no para tomar la decisión. En el caso de la IA generativa, eso no pasa. Es decir, tú le preguntas 2 veces la misma pregunta a ChatGPT y no necesariamente tienes la misma respuesta. Porque la temperatura no es 0. Porque eso es por diseño también. Explícanos la temperatura para los que no lo conocen. No, eso no sé por qué le llamaron así a este parámetro, pero es un parámetro que en el fondo cuánta pseudo aleatoriedad le pones al proceso. Es decir, si tú le pones 0, digamos que la predicción más probable es la que siempre va a generar. Entonces, lo que va a pasar, y creo que en algunos sistemas tú puedes hacer esto, en otros no. A la misma pregunta siempre te va a contestar lo mismo. Pero como eso no queda bien cuando estás generando texto y estás interactuando con un chatbot, esto no es 0, entonces a veces se escoge, por ejemplo, la segunda más probable, la tercera más probable, con cierta probabilidad, y se agrega un poco de aleatoriedad, que no es exactamente completamente aleatorio porque sigue siendo una máquina, pero pareciera como que está, entre comillas, generando algo distinto. Yo tengo aquí, cierto, porque antes decías que de la forma que yo entiendo la IA eso no es problema, pero que la mayoría de gente no entiende igual. Yo sinceramente, no sé si razona o no razona, pero creo que hace algo que va más allá del simple cálculo en sí, o al menos creo que, y eso es una opinión muy personal, o al menos creo que igual sobrevaloramos lo que nosotros hacemos. Es decir, me da la sensación de que igual nuestro cerebro funciona de una forma muy análoga, muy parecida a cómo funciona la inteligencia artificial. Hay mucho de nuestro cerebro que no conocemos y, como te he dicho, he hablado con muchos neurólogos aquí. Y quizá nos damos un valor intrínseco cuando igual lo que hacemos es muy parecido a lo que estamos descubriendo que hace la IA. Pero en cualquier caso... Puede que eso sea cierto, pero la diferencia está que cuando tú mientes, tú sabes que estás mintiendo, por ejemplo. No siempre. Bueno, o sea, estoy seguro que hay gente que habla con convicción. O cuando estás haciendo un fantasma, tú sabes que estás haciendo un fantasma. Correcto. Esto no sabe nada. Esto no sabe nada. Entonces le damos... yo creo que le asignamos propiedades que no tiene, y ese es parte del problema. Yo no tendría problema en estar de acuerdo contigo mientras no le asignamos propiedades que no tiene, pero cuando la gente no entiende cómo funciona, le asigna propiedades humanas que no tiene. Y eso es lo complicado, porque empiezan a ser terapeutas, empiezan a ser amigos, empiezan a ser parejas, eso ya existe, etc. Y eso es, yo creo que es muy peligroso para la sociedad. Es decir, perder la parte social, humana, de contacto físico, de tener que estar en desacuerdo con alguien, porque estos sistemas siempre van a estar de acuerdo contigo, siguen, digamos, son... es muy agradable estar interactuando con alguien que te dice que siempre tiene razón, ¿no? Yo no lo veo así. Yo tengo partes de IA que lo que hacen es precisamente buscar la crítica. Tengo GPTs entrenados que precisamente lo que hacen es que... Exacto. Pero ¿cuánta gente hace eso?
Pues quizás es el problema. Quizás el problema no es la IA en sí, el problema es que la gente no tiene ni puta idea de cómo usarla. O sea, Siempre ese es el problema. Si la IA es una herramienta, el problema siempre somos nosotros. Y por eso la IA no soluciona ningún problema. Nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas, pero para eso tenemos que usar bien la tecnología. Pues a mí me cuesta muchísimo que lo veamos como una simple herramienta, que puedo entenderlo en la fase... Es una herramienta. Yo creo que si no crees que es una herramienta, tú estás muy engañado. Pero yo creo que es una herramienta hoy, de la misma forma que la electricidad era una herramienta cuando apareció, porque seguramente alguien la inventó para algo concreto. Pero creo que estamos en un punto... ¿Y hoy en que no es una herramienta la electricidad? Es infraestructura. O sea, es una herramienta que afecta a tantas cosas que sobrepasa el valor de la herramienta en sí. No es algo que yo voy a buscar cuando lo necesito, es algo que está intrínsecamente integrado en mi día a día. Bueno, ponle tecnología entonces, si no le quieres usar herramienta. Prefiero esa palabra, quizá. Sí, entonces es una tecnología, pero Sí, sigue siendo una tecnología. O sea, nosotros decidimos, y el año pasado escribí un trabajo muy interesante donde Joshua Bengio es uno de los coautores, que se llama la coevolución ser humano-IA. Porque no solamente nosotros tenemos que decidir cómo la IA va a evolucionar, que ya me has preguntado sobre eso, sino que tenemos que pensar que esa evolución nos va a afectar a nosotros mismos. Por ejemplo, dejar de pensar en un tema complicado. Piensa que escribir es la forma más difícil de comunicar algo a otra persona, porque no está delante tuyo. Para mí es la culminación de lo que es ser humano en el tema de pensamiento. Pero otras cosas, por ejemplo, ya estamos perdiendo otras habilidades. Por ejemplo, ¿cuánta gente puede encontrar un lugar sin GPS? Yo que me gusta la geografía, yo puedo, pero la mayor parte del mundo no puede, incluso en su propia ciudad. Pero eso no es malo. Claro que es malo. Se va a Internet y ¿qué pasa? Se va a electricidad y ¿qué pasa? Estamos dependiendo tanto de la tecnología que no somos resilientes. El COVID fue muy interesante porque nos mostró lo poco resilientes que somos. Pero igual así conseguimos, por ejemplo, sacar vacunas en tiempo récord. Es decir, cuando el ser humano... tuvo quizá más que ver con regulación que con... O sea, el trabajo científico para esas vacunas se aceleró porque hubo más presupuesto, porque hubo más gente trabajando en ello, sí. Pero sobre todo la velocidad se aceleró por la falta de controles y de pruebas médicas que no se hicieron, que se hubiesen hecho de otra forma. Se hicieron todas las fases que tenían que hacerse. Pero no a la misma velocidad. Pero se puede hacer. O sea, pero se hicieron todas las fases. Antes no había urgencia, pero se hicieron. Exacto. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo, pese a que haya regulación, cuando hay un problema donde hay más restricciones a los seres humanos, el ser humano encuentra la solución. Así que la regulación lo que hace es eliminar la innovación negativa, para mí. Ahora, por supuesto, hay malas regulaciones y buenas regulaciones, pero yo creo que siempre es mejor regular algo que puede ser complicado en el futuro a no hacer nada y dejar que el mercado regule. El mercado no regula nada. El mercado lo único que regula es la cantidad de dinero que algunas personas pueden tener. A mí... Hay una parte que dijo Mira Murati, la ex CTO de OpenAI, que dijo que quizás que hay cosas que los humanos no deberíamos haber hecho desde un principio. Y yo creo que leer mapas es una de esas cosas. Es decir, estaremos en desacuerdo en esto seguro, pero yo creo que el hecho de que la tecnología elimine procesos que mi cerebro tiene que hacer no es malo, porque me permite liberar mi cerebro para cosas que sí que pueden tener mucho más valor, como el humanismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si yo no tengo que hacer el deep research de la búsqueda y tal, y tengo más tiempo para hacer otras cosas, pues quizá Iván, mira, oye, en lugar de despedirlo, lo que podemos hacer es que Iván trabaje 3 horas al día en lugar de 8, ¿no? O 12, que trabaja el pobre. Espero que le paguen más por esas 3 horas. Pues lo veremos, dependiendo del valor que aporte la empresa, ¿no? Porque al final yo creo que en esto sí que soy un capitalista nato. Creo que el sueldo de alguien tiene una relación muy directa con el valor que aporta. Pero, por ejemplo, la IA podría mejorar la productividad de todas las personas. Y no podría, no, lo está haciendo. Sí, pero me refiero a que de otras maneras, de manera que tú no quieras tener a Iván 3 horas, sino que quieras tenerlo 8 horas, porque ahora Iván hace mucho más de lo que podía hacer antes. Pero la aplicación que tú mencionaste, que lo está reemplazando, no lo está mejorando a él. Y eso es parte del problema que tenemos. Absolutamente. Es uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy, que es que la IA no solo nos está mejorando como la mayoría de tecnologías que hemos tenido hasta ahora, pero que nos está reemplazando de la misma forma. Pero eso porque decidimos que la mejor aplicación es reemplazo, cuando yo creo que la mejor aplicación es cómo hacernos mejores. Pero hacernos mejores tiene techo. Y el reemplazo puede no tenerlo. Pero es muy utilitario. ¿No? Esto es como haber dicho en la revolución industrial que la mejor forma, en lugar de inventar una máquina de vapor, era inventar una mini máquina de vapor que pusiésemos en el brazo de los trabajadores. No tiene ningún sentido. No es eso, pero me refiero a que hay maneras de combinar las cosas de modo que
no sea, en el caso de IA no es distinto que es muy distinto a una máquina de vapor, porque es algo que sí está mucho más cerca de nuestras habilidades. Es decir, es algo que realmente podría complementarnos. Pero la máquina de vapor también. Es decir, no la máquina de vapor en sí, porque el máquina formato de vapor no reemplaza el trabajo físico. Que Exacto. Yo creo que el trabajo físico es algo que deberíamos, digamos, permitir que se reemplace completamente por la IA. Vale. O sea, es algo que no necesariamente necesitamos que hacer. De hecho, mucho del trabajo físico es generado por tecnologías que generamos. O sea, por ejemplo, si piensas, mira, este trabajo físico existe porque inventamos esta otra cosa, inventamos esta otra cosa, y nosotros mismos nos pusimos este trabajo físico. Sí, que para... Por ejemplo, un ascensorista no existía hasta que los ascensores fueron inventados. Correcto. Y todavía existen en la India porque piensan que no es bueno reemplazarlos. O, por ejemplo, en el edificio de Salesforce, todavía hay ascensoristas de Salesforce en San Francisco. ¿Por qué? Al final... ¿Por qué? Pues porque consideran que ese valor humano de la conexión con el ascensorista o ese nivel de servicio se valora positivamente. No. ¿Por qué? Por seguridad. Porque quieren asegurarse de que tú vas al piso que corresponde. Ah, vale, pero no... No, pues te digo un ejemplo, cómo los trabajos se van cambiando. Entonces no es un ascensorista, entonces es un controller de seguridad para que no te cueles en la planta que no toca. Pero ¿no? él lo maneja. Sí, exacto, pero eso es un trabajo derivado que le han dado. No, pero fíjate que me parece muy interesante porque los dos estamos de acuerdo en que en la revolución industrial se reemplazó el trabajo físico por maquinaria, por tecnología, ¿no? Y eso anuló el valor del trabajo físico. A día de hoy sigue teniendo valor, evidentemente, pero cada vez menos, ¿no? Y en la revolución de la inteligencia artificial, esto creo que lo dijo Hinton, ¿no? Lo que estamos haciendo es lo mismo, pero para el trabajo cognitivo. Tú me pones a diferente nivel el cognitivo del físico. Exactamente. Claro, lo que yo opino es que hay cierto cognitivo que podemos permitirnos reemplazar, como por ejemplo el GPS. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy bueno tener habilidad de orientación porque tú no puedes, o sea, si quieres ser realmente resiliente, no puedes decir que tienes la tecnología todo el tiempo, o sea, que vas a tener batería, que vas a tener GPS, etc. En situaciones, y me ha pasado, uno no tiene eso porque se le acabó la batería, por ejemplo, y no tienes dónde cargarlo, se te olvidó el cargador. Sí, está claro que nos hacemos dependientes. Yo creo que esa dependencia es dañina porque además que la tecnología actual estamos siempre buscando la eficiencia. Que yo creo que deberíamos buscar una eficiencia que sea resiliente, porque si no, somos muy vulnerables. Hoy en día, por ejemplo, el sistema eléctrico es muy vulnerable. Lo vimos en el apagón de España hace unos meses. Pero, por ejemplo, no sé si sabes que en Nueva Zelanda a principios de este siglo estuvo meses, Auckland, sin electricidad porque había una sola línea y que fue muy difícil reparar. ¿Tú sabes lo que es estar meses sin electricidad? O sea, fue un caos. Estuvimos aquí un día y casi morimos. Imagínate. Y eso es un ejemplo. Y piensa que eso fue algo que no fue planeado. Es decir, que no fue un acto de terrorismo. Imagínate si es un acto de terrorismo. Esto causa... O sea, yo creo que nos estamos volviendo querer ser tan eficientes que al final nos estamos volviendo tan vulnerables a otras cosas. Incluso cosas biológicas como lo que pasó. No, y en este caso estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más delegamos en tecnología, más vulnerables nos hacemos a cambio de poder dedicar una gran parte de nuestra capacidad cognitiva a tareas que quizá son de más valor o más interesantes para la humanidad. Pero volvamos a esto, me gusta lo cognitivo y lo físico. Por ejemplo, no sé si viste este famoso Twitter que se hizo viral de una polaca que decía: yo no quiero que la IA escriba por mí para que yo sea mi lavadora, yo quiero que la IA haga mi lavadora para yo poder escribir. Sí, hay un famoso meme que sale ahí Terminator pintando un cuadro, ¿no? Que sí, era en plan lo que nos habían dicho. Esa es mi utopía. Mi utopía es que la IA haga todo lo físico que no deberíamos estar haciendo, por supuesto hay cosas físicas que podemos hacer, pero todo lo de trabajo físico pesado que no deberíamos hacer, que haga todo lo cognitivo aburrido que nadie quiere hacer, que son los trabajos que nadie quiere tener también porque es aburrido, es repetitivo, etc. Pero que el resto del tiempo nosotros hacemos las cosas que son humanas. Nosotros pintamos, nosotros escribimos, nosotros generamos música. Es decir, para mí es el verdadero renacimiento. Que los seres humanos, cada ser humano está haciendo lo que querría hacer y que hoy día no puede hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero hoy día el 90% o tal vez más de la población de la Tierra está trabajando de verdad en algo que no le gusta. Yo siempre digo que deberíamos tener dos palabras distintas. Trabajo, que significa que haces algo que no te gusta, con otra cosa que lo que estamos haciendo nosotros ahora vocación. Que nos gusta, vocación. Entonces decir, no, yo tengo un trabajo vocacional y yo tengo un trabajo obligatorio porque tengo que mantener a mi familia y si no,
no subsisto. Pero imagínate si ese 90% del ser humano estuviera haciendo lo que le guste, la vocación que tiene. Ese mundo es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el dato en España es el 70% de las personas odian su trabajo. 70% de las personas. Ese es el dato. Porque es un país desarrollado. Pues seguramente, en otros sitios habrá muchos peores. No, países menos desarrollados es mucho peor, desde luego. Pero ahí el problema, y ahí es donde yo veo que la IA puede ser la solución, la IA generativa precisamente, ¿no? Porque lo que vemos es que la IA generativa, como tú bien decíamos antes, puede reemplazar parte del trabajo cognitivo o todo el trabajo cognitivo. Y el problema que... No todo. Yo no reemplazaría todo, pero bueno. O sea, tú no la reemplazarías todo, pero la IA puede quizá tener el potencial de llegar a reemplazarlo todo. Yo creo que la creatividad pura no, porque una cosa es que uno haga una interpolación de todas las cosas que ha procesado, que es lo que hace ahora la IA generativa, pero otra cosa es salirse, salirse fuera de la caja y hacer algo nuevo. O sea, si imagínate que aparece otro Picasso y inventa un estilo nuevo que no existía. Eso la IA no lo va a generar. No lo va a generar, nunca. Bueno, haciendo experimentos aleatorios tal vez sí, pero va a tardar. Es que esas son palabras muy mayores. Pero fíjate que con la creatividad, y aquí sí que... O sea, hay dos tipos de creatividad para mí. Una cosa es creatividad usando lo que ya existe y creatividad que es realmente creativa, que es, digamos, salirse de la caja y hacer algo que nadie ha pensado antes. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial nunca podrá hacer nada que nadie ha pensado antes? Es decir, aportar nuevo conocimiento a la humanidad. No, puede, pero no lo hace en la forma creativa que lo hacemos nosotros, porque no es inteligencia humana. Es decir, puede ser como los materiales, que sí, mira, aquí quieren 1000 materiales, y después un ser humano los mira, hay uno que sirve, los otros 99 no sirven para nada. Pero aquí hemos tenido a gente como Pep Martorell que dijo que la IA ya está aportando nuevo conocimiento a la ciencia. Y entonces, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Porque la mayor parte, no, estoy de acuerdo, pero es interpolación. Es decir, es tomar lo que ya existe, hacer las conexiones y dejar, esto faltaba. Por ejemplo, es muy bueno para reconocer lo que serían brechas en el conocimiento. Mira, cosas que nosotros no hemos visto. Que no hemos visto, pero están ahí. Es que es distinto. Pero, por ejemplo, Einstein no, ese no va a reemplazar a Einstein. Claro, pero fíjate, ahí es donde yo tengo una... Y me lo voy a llevar al terreno de la creatividad, que es de donde sí me considero experto. Pero ahí nos ponemos más filosófico, porque si eso lo pudiera hacer, eso querría decir que nosotros estamos inventando algo que es más que un ser humano. ¿Tú crees que podemos hacer eso? O sea, ¿tú crees que...? Yo lo veo muy arrogante. Yo a día de hoy lo que veo muy arrogante es decir la IA no hará. O sea, ahora mismo creo que estamos en un camino en que probablemente tú mismo, hace 3 años, no eras capaz de creer que a día de hoy estaríamos donde estamos con la generativa. No sé si es así o no en tu caso, pero la mayoría de científicos que yo he entrevistado, todos me dicen que sí, vale. De hecho, tengo artículos de lo mismo que estoy hablando del año 2022, antes de ChatGPT. Pero ¿tú creías que a día de hoy podríamos, en 2025, podríamos sacar el móvil, darle a un botón y hablar con una inteligencia artificial que básicamente pase el test de Turing, que haga que yo no sepa si estoy hablando con un humano o con una IA? Porque eso está pasando. Sí, porque el test de Turing nunca habló de un test. Sí, de hecho, le ha llamado test de Turing, no lo inventó Turing, pero... pero es que además, si lees el artículo original de 1950, que es el juego de la imitación, que por suerte en la película usaron el nombre correcto, hay una frase que dice, Turing dice, que esto de si las máquinas piensan no tiene sentido preguntarlo. Hay una línea que dice eso, pero la gente prefiere ignorarla. O sea, él no tenía ningún problema en distinguir la imitación de lo que somos nosotros, la realidad. Y lamentablemente hay muchas personas inteligentes que no consiguen distinguir la imitación, por eso te decía lo del reloj, no consiguen distinguir la imitación de la realidad. Y no es el tema de que si sirve o no sirve para lo mismo, estoy de acuerdo contigo en eso. Es saber que es una imitación, esa es la parte importante. Porque si no sabes que es una imitación, la buenizas. ¿Pero qué importa? Y eso es algo... Y por ejemplo, el inventor de Elisa, el primer chatbot, fue el primero que habló sobre esto, a finales del siglo pasado. Dijo, lo más peligroso que va a ocurrir, hay un libro muy bueno sobre esto, es que confundamos las máquinas con personas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de los mayores problemas, pero el tema es no solo confundirlos, sino el hecho es de que no seamos capaces de diferenciarlos. Que se puede relacionar mucho con confundir, pero es muy diferente. El tema es que a día de hoy a mí me llama una empresa de telefonía móvil por teléfono con un servicio de Blend AI, de inteligencia artificial por teléfono. El otro día Salesforce hacía una demo de esto. Y yo hablo
y yo no sé si estoy hablando con una persona o con una IA. Por eso es que es tan importante la transparencia, por eso es importante tener regulación. Que pero es que a efectos prácticos es irrelevante si hablo con una persona o con una IA. A efectos prácticos, no a efectos éticos. ¿Por qué no? No, porque yo quiero saber si estoy hablando con una persona. Pero eso no es un efecto práctico. O sea, el efecto práctico es que yo tengo un problema con mi carrito de la compra, con los 3 productos que he metido, quiero una solución, hablo con alguien, como quieras llamarlo, le llamo por teléfono, tenemos una interacción a la típica forma humana, que es hablar por teléfono, y a partir de ahí me soluciona mi problema. A efectos prácticos, a mí me da igual si lo que había detrás de la línea era una persona o un humano. A mí no. A efectos prácticos, repito. En ese mismo ejemplo, a mí no. Yo quiero saber si estoy interactuando con una persona porque, por ejemplo, si sé que es una persona, mi interacción va a ser distinta. ¿Por qué? Porque sé que es una persona, porque sé que puedo cambiar de tema y me va a poder contestar. ¿Y podrás cambiar de tema con la IA también? Depende. Si solamente entrenada para eso, no. Pero si es un sistema adecuado para que pueda hacer eso... ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado que me doy cuenta que no estoy hablando con un ser humano? Claro, porque no estamos aún en el punto en que sea realmente 100% indistinguible. No, pero es que además, cuando le pregunto... una pregunta claramente para saber si es un ser humano, me desvía la respuesta y sigue intentando... Pero Ricardo, que estás hablando, ¿con qué inteligencia artificial has hablado? Porque estamos hablando de que este punto en el que que le dedico 70 horas a la semana desde hace 2 años y medio a inteligencia artificial con un equipo de 20 personas que le dedica todas sus horas a inteligencia artificial, vimos hace literalmente 5 días la demo de Salesforce y nos voló la cabeza. Entonces estamos hablando de algo que aún no está en el mercado, pero que nos ha enseñado una demostración. O por ejemplo Project Astra de Google. Cuando tú ves ese tipo de acciones, de cosas que ya se están haciendo y que están en beta en los teléfonos de gente real. Déjame darte un ejemplo extremo. Tú estás casado. Sí. Ya. Si tu esposa fuera un robot, ¿te haría lo mismo? A día de hoy no. No descartaría que mis hijos o los hijos de mis hijos se casen con una IA. No lo descartaría. Me parecería probablemente desde mi sesgo humano, me parecería triste. Exactamente. Desde mi sesgo humano, pero no sé... O sea, yo te pongo otro ejemplo. Mi madre tiene 80 años y vive sola. Mi madre la mayor parte del día lo pasa sola. Y lo ve, está viendo la televisión, se entretiene de una forma o de otra. De vez en cuando se va a comer con sus amigas, se ve, ella es muy feliz con todo esto. Pero yo estoy convencido que si tuviese una especie de Alexa, que tuviese una interacción a nivel, o incluso llevemos a un robot humanoide, que tenga un físico, un antropoformismo humanoide y que pueda convivir con ella y estar sentada en la tele y estar discutiendo sobre el sálvame, si ponen a Pantoja en la cárcel o no la meten en la cárcel, ella se sentirá más acompañada y más feliz. Y de esto hay un estudio de Harvard Business School que demuestra que la interacción con una IA, demuestra, un estudio científico como siempre, que sabes que hay uno para cada opinión, pero demuestra que la interacción con una IA actuando, imitando a un humano, reduce los niveles de soledad al mismo nivel que interactuar con un amigo. Yo estoy de acuerdo con eso. Si mi problema no es esto, es ¿sé que es un humano o no? Mi problema es saber eso. Pero eso es ética, no práctica. El efecto práctico, ahí es donde debatimos. El efecto práctico es el mismo. Mi madre reduce la soledad. La persona soluciona el problema de su carrito, de la compra online que estaba haciendo, de la arena del gato. A efectos prácticos, el resultado es el mismo. Yo creo que a efectos éticos, podemos plantearnos si es lo mismo o no es lo mismo. No es ética. Ese es otro tema también importante. Yo creo que es, ¿queremos autoengañarnos, sí o no? Para mí, autoengañarse no es ser humano. Pero autoengañarte... Es decir, que tú... ¿Por qué? Piensa, si tu madre piensa que esa persona es un ser humano... No, mi madre, planteémonos que mi madre si no sabe que es artificial, ningún problema. Pero hay un punto intermedio, hay un punto en que ni me lo planteo. Es decir, yo llamo por teléfono para hacer la portabilidad de mi teléfono y me habla alguien, como quieras llamarlo, es que no quiero llamarle a alguien por no humanizarlo. Otra vez volvemos al contexto. Para eso seguramente sí. Estoy de acuerdo. Correcto, bien. Pero otra vez volvemos al contexto. Pero en muchos casos yo quiero saber que estoy hablando con un ser humano. Porque estoy hablando con otra persona de mi especie. O sea, no quiero reemplazar mi... Pero eso no tiene ningún efecto práctico. O sea, no te digo que sea bueno o malo, te digo que no tiene ningún efecto a la práctica. O sea, por ejemplo, amistad para ti no es parte de la Pero práctica. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de interacción con un servicio para un servicio que estoy para comprando. Ti práctico es todo servicio para mí práctico comercial. Es lo que bajamos a tierra, que esto tiene un resultado, llámale impacto económico, llámale solución a un problema, y que por el camino hay una interacción. Y si esa interacción es con una máquina o con una persona, para ese círculo cerrado, esa cámara de eco, donde tenemos este proceso, no tiene ninguna diferencia que ahí haya un humano o no. Hay un efecto muy bestia, que es que el humano no trabaja, ¿qué cojones hacemos con el humano? Hay un desempleo, eso supone que tengamos un problema social, que haya una revuelta y que acabemos esto como en la Revolución Francesa. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay desigualdades? Exacto, que es lo que podría llegar a pasar. Pero dentro del proceso, si lo aislamos,
Yo no veo ese punto que tú ves, que hay una diferencia muy importante en que haya un humano y una máquina. En algo muy específico como portabilidad, sí, estoy de acuerdo contigo, pero pasa que y en este momento estamos poniendo estos casos que son válidos a casi todo. O sea, pongámosle límites. O sea, yo creo que hay que poner un límite. Y el problema es que hoy en día el límite no hay límite. Nos están vendiendo la moto de que cualquier cosa se puede hacer con ella. Te lo voy a llevar a otro terreno. Y están vendiendo habilidades que no tienen. Sí, eso es cierto. Y de hecho yo creo que ahí tenemos un problema y desde aquí quiero utilizar nuestra voz, que al final lo ve mucha gente este podcast. El principal uso en 2025 de la inteligencia artificial es el soporte emocional y yo soy el primero que cree que las inteligencias artificiales generales, como ChatGPT, no están preparadas para dar soporte emocional y no deberíamos utilizarlas para ello. Yo en esto soy radicalmente claro. Tú lo dices, son generales. Claro, es que... Si estuvieran entrenadas para ser un terapeuta, incluso podría ayudar. Yo he tenido esta misma discusión con psicólogos y un psicólogo que me decía, no, esto va a reemplazar a un terapeuta. Y después de un tiempo me dijo, después de haber hecho experimentos, tiene razón, tenemos que usarlo como parte de la terapia. Es decir, mira, ejercita todos los días con este chatbot, conversa estos temas, pero cada cierto tiempo vas a conversar conmigo porque tiene que haber un terapeuta humano, tiene que haber lo que se llama no un human in the loop, un human on the loop. Yo y creo eso que es muy importante. Yo creo que eso hay que combinar, aquí tenemos que trabajar junto con la IA. O sea, ¿por qué decimos es la IA o nosotros? No, es los dos juntos. Esa es la solución perfecta. Para mí hay que hibridizar más las cosas. A mí me da la sensación de que eso es egocentrismo humano, que es queremos estar en el loop porque nos creemos importantes. Creo más en quizá, y eso es una opinión absolutamente personal, en la visión de Hinton de que la inteligencia artificial es simplemente una evolución de la inteligencia y que nosotros probablemente somos la última inteligencia biológica y que la inteligencia artificial a día de hoy no es capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros y con lo cual es importante que el aumentismo del humano a través de inteligencia artificial da el mejor resultado. Pero yo no descarto que el día de mañana la inteligencia artificial sea más creativa que yo. Yo creo que a día de hoy la inteligencia artificial es creativa. No, te lo dice un fotógrafo con 25 años de experiencia. Ya más creativa que tú, pero interpolando, no extrapolando. Vale. Eso seguro. Ahora, Hinton, yo estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice. Sí, lo sé. No sé qué pasó. No sé qué pasó, ¿no? Porque además Hinton, desde luego, más allá de lo que está hablando a día de hoy, y que sé que hay algunos científicos que estáis muy en contra de él, tradicionalmente ha sido un padre de la inteligencia artificial y todos le habéis tenido un respeto enorme por todo lo que ha hecho en redes neuronales desde los años 70, ¿no? Sí. O sea, es una autoridad, desde luego, que tenéis la sensación de que de repente... Sí, pero parece que la inteligencia llega a un máximo y después empieza a bajar. Bien. Eso pasa. Eso pasa en los seres humanos. Es decir, con la edad uno pierde habilidades. O sea, ¿tú crees que Geoffrey Hinton está envejeciendo mal? Puede ser, o sea, no lo sé porque no soy médico, no lo conozco en persona, pero yo creo que hay cosas que dice que tú dices, no puede ser que una persona que hizo todo esto esté haciendo tal insensatez. ¿Crees que son insensateces lo que dices? En algunas de las cosas, sí. Por ejemplo, otro día dijo que tenían que desaparecer todas las universidades. ¿Y que no estás de acuerdo con ello? No, hay que cambiarlas, seguro, pero desaparecerlas tú no puedes suponer que todo se puede aprender en forma autónoma. Ese quizás de las cosas más ligeras que ha dicho Hinton últimamente. Hinton habla de cosas mucho más potentes, pero fíjate, te lo voy a intentar poner más fácil. En lugar de Hinton, que igual es el más radical con las visiones de la inteligencia artificial, de hecho, creo que fue en el Colegio St. Joseph, ante una pregunta de una alumna, Hinton dijo que creía que la IA empezaba a mostrar emociones y con lo cual entiendo que en eso estás totalmente de desacuerdo, pero vamos a intentar traerlo a un terreno que no sea tan extremista. Joshua Bengio. Joshua Bengio es el científico más citado del mundo de la inteligencia artificial y tú le conoces personalmente. Sí. Joshua Bengio ha sido, junto con Hinton y Yann LeCun, ganador del premio Turing. Una de las mentes más privilegiadas probablemente que ha tenido el mundo, sobre todo enfocada a la inteligencia artificial. Por el trabajo que hicieron. Por el trabajo que hicieron en cierto momento, exacto. Sí. Pero vaya, desde luego yo creo que tiene la autoridad para considerarse uno de los mayores expertos mundiales. Sí, seguro. Y en cambio ahora está absolutamente volcado en darnos a entender que la IA es peligrosa y que puede desarrollar capacidades que no podamos controlar. Algo que básicamente va diametralmente opuesto a lo que gente como Yann LeCun, como tú, como Ramón, decís, que es que la IA no es más que una herramienta que es software, ¿no? Es la gran frase del podcast con Ramón, ¿no? Pero yo creo que al final es lo mismo. Yo creo que si le damos a agencia de autonomía a inteligencia artificial, puede ser peligrosa y estoy de acuerdo con
con Joshua en ese caso. El problema, yo creo que hay dos problemas de fondo. Uno es que tenemos problemas hoy en día mucho más importantes que resolver. Es decir, uno podría pensar que va también que viene un meteorito y tenemos que preocuparnos muchísimo por un meteorito que seguro que va a pasar. Pero dependiendo de lo lejos que esté, igual no nos tendríamos que preocupar del meteorito aún, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de todos los temas de discriminación, salud mental, desinformación, todos los temas que hemos hablado? Eso hoy en día están teniendo un impacto increíble y que no lo sabemos medir todavía bien, pero va a ser muy rápido porque, como te digo, va a ser mucho más rápido que las redes sociales porque esto va... Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Porque la cantidad de errores también... Hay que recordar que cuando una tecnología se usa mucho, la cantidad de problemas crece al menos de la misma velocidad. Pero por la ley de Murphy crece más rápido. Entonces vamos a ver más problemas. Pero el otro tema tiene que ver con que no es la IA el problema, es nosotros. ¿Cómo usamos la IA? Por ejemplo, si nosotros decidimos generar robots militares con autonomía, que seguro que están ocurriendo hoy en día, que es completamente secreto, bueno, ya no es ciencia ficción. Pero el problema no es la IA. El problema son esos militares que están decidiendo por el resto del mundo que lo mejor sería tener un robot que tuviera autonomía, un robot militar. Pero si es por eso, oye, ¿por qué no se van a la Luna y hacen una batalla ahí entre ellos, entre los 3 robots, y el que gana domina el planeta? No me molestaría. O sea, ¿por qué tenemos que usar la Tierra, seres humanos, para volver a ser chimpancés, que de ahí venimos? Siempre digo el chiste que me encantaría que hubiéramos venido de los bonobos, porque estaríamos conversando algo completamente distinto ahora. Y estamos aquí todavía en estos primates agresivos, que para mí no es parte de la humanidad. Yo creo que parte de la humanidad es curar al caído y herido, como la primera señal esto del hueso curado. Entonces yo creo que podemos ser mejores y hay que pensar más las cosas. Pero entonces, ¿en qué parte del discurso de Bengio difieres? Porque Bengio, el laboratorio... Difiero es usar la IA como el ogro que nos va a aniquilar. No, somos nosotros los que decidimos cómo usamos la IA y nosotros somos el problema. O sea, si nosotros no podemos no tener guerras, por ejemplo, si nosotros no podemos decidir que, y esto es Stuart Russell, otro grandísimo que está ya desde hace mucho tiempo, de evitar que se use la IA en aplicaciones militares. Ahí estoy completamente de acuerdo con él. Si quieres un peligro existencial, ese es el primero. Totalmente. Y está ocurriendo, ese es el problema. Entonces no me hables de un futuro que no sé si es cercano y lejano, porque además lo más probable que ocurra no es ese futuro cercano y lejano. Antes entre nosotros, ¿no? Exacto. Cada vez que los seres humanos, un grupo de seres humanos ha tenido más tecnología que otro grupo de seres humanos, ha abusado de ella. Esclavitud, colonialismo, etc. Ahora viene algo muy importante, ya está ocurriendo, que también es un tema que me preocupa, que no se habla mucho: colonialismo cultural. O sea, el número de continentes ahora es 7, ya no son 6, porque todos los chatbots te dicen que son 7. Y así ocurre con muchas cosas: control de armas, aborto, todos los temas complicados donde no estamos de acuerdo en general, ahora van a tener una visión única, porque lo que estamos haciendo también, y que tiene que ver con lo que tú decías antes, y me preguntabas lo mismo, es que la IA lo que hace es promedia a los seres humanos. Los promedia y los pone en una sola visión de los seres humanos, que es la visión, entre comillas, dominante, la mayoría. Por eso no me gusta tu visión mayoritaria, porque lo que hacemos es que estamos perdiendo todos los otros, que es toda la diversidad que tenemos, que es maravillosa. 7.100 idiomas, cientos de culturas. Tú no quieres convertir eso a una sola cultura. Pero la realidad es que Joshua Bengio hizo un paper que le pidieron, en el que buscaron la consciencia en los sistemas de inteligencia artificial. Y la conclusión de ese paper del laboratorio de Bengio fue que no han encontrado consciencia en los sistemas, gracias, menos mal, en los sistemas de inteligencia artificial actuales, pero que no hay razón técnica para que no la hubiese. Entonces... Pero es que ¿cómo definimos conciencia? O sea, yo creo que parte del problema es que es un problema semántico. Es que estamos usando muchas palabras humanas para algo que no es humano, y estamos forzando esa definición. Entonces, por ejemplo, si tú me dices que puede haber algo parecido a una conciencia artificial, ningún problema, pero no es como una conciencia humana. Recuerda que los seres humanos no son solamente un sistema eléctrico, es un sistema químico también. El proceso es mucho, yo he hablado con muchos neurólogos, amigos, es mucho más complicado que una red neuronal, computacional. De hecho, cuando se hizo esto, los primeros modelos, no se sabía lo que sabía el cerebro ahora, que hay columnas,
estructuras columnares, que hay formas de interacción que no son solamente neurona a neurona. Es decir, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Estamos recién comenzando a vislumbrar lo complejo que somos. Porque si tú piensas, incluso en este cuerpo, si uno lo piensa, es increíble que la evolución haya llegado a ser tan complejo. ¿Ya? O sea, uno puede pensar en dioses, en religiones y en otras cosas, pero estos son millones de años. Eso es un tiempo que tampoco es como los trillones de parámetros que tiene una red. Sale de fuera del contexto de nuestro cerebro. No lo podemos entender. Yo creo que hay cosas que no podemos entender también. Es decir, tampoco le pongo capacidades absolutas a los seres humanos. Hay cosas que están fuera de nuestra comprensión, porque no son parte de la evolución que tuvimos. El punto común que yo veo entre la gente como tú, como Ramón, como Yann LeCun, que consideráis que la inteligencia artificial es más simple de lo que nos hacen creer el otro bando, por decirlo de una forma. No es más simple, sino que es una tecnología. O sea, no le asignemos propiedades humanas a esta tecnología. ¿Pero capacidades humanas? O sea, capacidades sí, algunas sí, y mucho mejores. Por ejemplo, tienen más memoria que nosotros, tienen más velocidad de cálculo, gastan mucho más energía. IA generativa no entiende nada de lo que procesa y genera. No tiene conocimiento, no tiene una base de datos detrás. Entonces, pero puede memorizar muy bien, porque si es el único documento que tenía este tipo de prompt, lo que sale es un artículo en New York Times, y por eso están en un juicio, porque no es solamente haber abusado del derecho de autor, sino que también a veces es plagio, porque te genera el artículo en New York Times. Bueno, no es plagio, porque al fin y al cabo es una copia. El plagio es hacer algo muy parecido. En este caso era literalmente palabra por palabra. Es una regurgitación, como la han llamado. Y esto pasó con GPT 3.5. Sí, pero es plagio porque no pone que es del New York Times. Bueno, pero el plagio en propiedad intelectual va más en la línea de que cojo tu obra y la hago igual, un poco diferente, para decir que es mía. En este caso, en ningún momento ChatGPT hacía eso. ChatGPT simplemente escupía el contenido que estaba detrás de un paywall. Sí, pero me refiero a que... No creo que plagio sea la palabra legalmente no es plagio adecuada. Porque no dice que es del New York Times. Pero no creo que plagio sea la palabra adecuada. Simplemente es un regurgitamiento. Escupe literalmente palabra por palabra. En el juicio... Se les acusaba de plagio, pero el juicio no lo han ganado. Es decir, aún está en tal. Pero básicamente, y de hecho han llegado a un acuerdo con New York Times. Pero la... En el juicio no. No, en ese juicio no, pero dice que después han llegado a un acuerdo con New York Times, con lo cual el juicio sigue, no creo que vaya a llegar a ningún sitio. Pero fíjate que hace muy poco, precisamente... Pasa que el juicio lo unieron con el juicio de Daily News, que es otro grupo de periódicos, sí que es más complicado. Es un poco más complejo. Pero en uno de estos juicios, no sé exactamente este o en otro de los mismos acusados por plagio, precisamente el juez dictaminaba, que en uno que sí que se ha resuelto, que eso pasó con GPT 3.5, que las versiones actuales ya no tienen ese problema y que con lo cual ya no es un problema, con lo cual no tenemos que juzgarlo, ¿no? Más allá de eso. Y que después a partir de ahí ha hablado de que hace muy poquito ha ganado un caso Anthropic en que un grupo de editores... Y Meta. Lo mismo. Lo ha ganado también. También. Pero un grupo de editores les denunciaba, exacto, a uso justo, porque leerse un libro y luego hacer cosas con el conocimiento adquirido es lo mismo que hacemos los humanos, con lo cual también los jueces están empezando a... Sí, ahora eso solamente vale en Estados Unidos, lo del uso justo no existe en Europa. No existe en Europa, exactamente, ¿no? Pero bueno, volvamos a Benji y con esto quiero que vayamos resumiendo un poco tu visión de la inteligencia artificial, pero lo que yo veo muy en común entre la gente que cree que la IA no va a ser peligrosa, Yann LeCun con esa famosa frase, no vamos a inventar el coche sin inventar los frenos antes, etc. Pues puede ser peligrosa, pero depende de nosotros. Sí, por sí misma. Pero la percepción y la diferencia que hay con el grupo que considera que esto es una urgencia, que podríamos decir que son Bengio y Hinton principalmente, pero también se suma Techmark y muchos otros, es que por alguna razón ellos creen que el timeline a una posible superinteligencia es mucho más corto que el que creéis vosotros. O sea, yo creo que no he visto a nadie aún de los que creen que esto, que están exagerando, que se han vuelto locos, todo este tipo de cosas, Ramón, tú, Yann LeCun y muchos otros, Gary Marcus, por ejemplo, sí. Y muchos otros, que no crean que lo que ellos dicen podría quizá llegar a pasar en un futuro lejano. Pero la percepción es más bien de... Esto está tan lejos que no nos tenemos que preocupar de esto por ahora. O sea, que por el camino encontraremos soluciones. Y la diferencia, yo creo, que muchas veces del debate es el timeline. Es que ellos han visto algo. Es la velocidad, sí. Suskever, Hinton, Bengio han visto algo
o creen haber visto algo, si queremos llamarle así, en el que creen que esto va a pasar en los próximos 10 años. Y que con lo cual no es un tema que podemos dejar para mañana. Porque si desde luego tenemos encima de la mesa una superinteligencia en 10 años, todos estos problemas que ellos dicen están en la mesa. ¿Hablamos en 10 años? Claro, el problema es... Hablemos en 10 años. Pero el problema es... Sí, yo estoy encantado de la vida porque seré el primero que me gustará mucho verlo y daros la razón, ojalá, porque si no estaremos bastante jodidos. Pero la historia está... Si no hablamos por algo. Pero exacto, si no hablamos probablemente será porque no ha pasado, o porque ha pasado. No, porque ha pasado. pero la historia es... No existe la posibilidad... O sea, no es más humilde por la parte de ellos decir que existe esta posibilidad que no, en cambio, decir, mira, oye, esto está tan lejos que no nos tenemos que preocupar. Es decir, ¿crees que todos ellos se han podido volver locos? Que hablamos de gente muy importante. Sí, pero yo no digo que está tan lejos que no nos vamos a preocupar. Lo que a mí me preocupa es que sea una cortina de humo para los problemas que tenemos ahora. ¿Pero una cortina de humo voluntaria o que nos afecte como una cortina de humo? Porque yo no creo que Benjo tenga un interés en poner una cortina de humo para que las grandes corporaciones puedan forrarse por el camino. Todo comenzó esto cuando Joshua tuvo nietos. Así que tal vez es una cosa de pensar más de que su prioridad es pensar más en el futuro. Mi prioridad... ¿Pero pensar más en el futuro en el sentido de pensar más en sus nietos y el mundo que vivirán, o en pensar en tener dinero o en tener dinero para dejarles? Porque son dos conceptos muy distintos. Es decir, si hablamos de que sus opiniones son porque hay un lobby y se ha vendido, o sus opiniones son puramente honestas. No, yo creo que son honestas. Joshua es honesto. No, yo creo que es más bien preocuparse del futuro del planeta en el corto plazo, pero a mí me preocupa el presente. De hecho, piensa que todavía no por ejemplo, imagínate que todo el mundo se respetara los derechos humanos. ¿Llevamos cuánto tiempo en eso? Somos incapaces. 80 años ya. Entonces, hay tantos problemas más importantes que no nos preocupamos, bueno, que no nos queremos preocupar. Es decir, si China lo está haciendo mejor que otros países, piensa que si uno pusiera la infraestructura correcta, digamos que en los 20 países más pobres del mundo, se solucionaría muchos problemas de migración. Es decir, si la gente tuviera una vida razonable, sana, etc., no estaríamos en la situación ahora. La situación actual existe porque el objetivo no es que vivamos mejor. Eso es como la teoría del chorreo. O sea, vivimos mejor porque se chorrea algo, ¿ya? Pero la verdad es que los que viven mejor son una élite del mundo. Y por supuesto hay gente que puede beneficiarse de eso, o sea, gente que nosotros que estudiamos, trabajamos, tratamos de aprovechar nuestras oportunidades, pero somos privilegiados y a veces no apreciamos lo privilegiados que somos cuando la mayor parte del planeta está subsistiendo. Entonces yo creo que hay un problema de objetivo que debería ser más humano, pero no sé cómo cambiarlo. A mí el ejemplo que doy es que me encanta la película Arrival. ¿La viste? Me suena. De que vienen estos alienígenas y nadie sabe y tiene que ver con el tiempo. Y que hay una mujer solamente, que es una científica que entiende como idioma atemporal, donde... No la he visto. Tienes que verla porque da esperanza. y lo que pasa es que, como tienen miedo de estos alienígenas, que es lo natural de los seres humanos, algo que no conocemos, por primera vez China, Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo y hacen un gobierno global para dialogar con estos alienígenas que al final eran completamente... digamos, tan avanzados que no son malvados, sino que lo que querían era tal vez hacer que por fin nosotros nos convirtiéramos en una sola especie y el planeta estuviera tranquilo. Entonces es muy interesante porque dice, mira, los alienígenas no son siempre malos. Y segundo, el problema somos nosotros, que si no nos ponemos de acuerdo y seguimos teniendo guerras como las que tenemos, además, mucha gente no sabe cuántas guerras tenemos. No son 2 o 3, son más de 20. Es la definición estúpida de que si hay más de 10.000 muertos al año, eso es una guerra, que también es una definición completamente estúpida. Pero son las típicas categorías que creamos las personas para simplificar el problema y agregamos otros problemas, porque muchas de las cosas no se pueden medir con un umbral como 10.000, o cuál es tu color de piel, si aquí eres clara o si no aquí es oscuro, etc. Entonces yo creo que tenemos tantos problemas. ¿Por qué no nos preocupamos de los problemas ahora, los problemas antiguos que no hemos resuelto, y después hablamos de los problemas futuros? Fíjate que en ese sentido soy muy pragmático. Pues fíjate que no estás tan desacuerdo con Hinton, porque Hinton utiliza una analogía, que lo vi en una entrevista con la CNN hace 2 años aproximadamente, en que él dijo, tenemos que dejar de ver a la inteligencia artificial como algo en Internet que manda emails con mala leche y verlo como una especie alienígena que se está acercando a la Tierra.
Y precisamente es algo parecido que tú acabas de... Si la IA es el alienígena, perfecto. Exacto. Pero yo no veo que este alienígena, yo no lo veo como que lo estamos viendo como algo que nos va a ayudar por ejemplo, a tener unas verdaderas Naciones Unidas. No, desde luego no. Entonces, si yo viera que esto es, ahora por fin en Naciones Unidas, no, lo que yo veo son drones matando civiles, robots militares que no conocemos, que si tienen agencia pueden ser peligrosos, agencia de autonomía. Es decir, yo lo que veo es que se está usando la tecnología de una manera muy mala. Piensa que en la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas. Después de eso, después de la masacre que hubo en el frente entre Francia y Alemania, decidimos no usar nunca más armas químicas. Nos pusimos de acuerdo. En la Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas que mataron muchos civiles inocentes. Todavía no nos ponemos de acuerdo en no usar armas atómicas. Tenemos como una especie de... Alto el fuego. Alto el fuego, como un sobreentendido de que si lo usamos esto se vuelve complicado. Eso es malo para todos, ¿no? Porque hay muchos países que tienen capacidad atómica. Y se evita que otros lo tengan también. Estamos esperando la Tercera Guerra Mundial para prohibir la IA en las armas militares, en las armas en general. Es que así somos de estúpidos, no aprendemos de la historia. Ya tenemos 2 guerras donde aprendimos que habían cosas que mejor no usar. Esa es mi pregunta, es un caso concreto. Y en muchas cosas hay que hacer eso, digamos, contratación de personal, por favor, no usemos IA. Tal vez los humanos no somos muy buenos, pero usémoslo como ayuda, pero no para tomar decisiones, por ejemplo, no para filtrar gente, por ejemplo. Hagamos un ranking y decidamos, etc. Ricardo, déjame ver si hago un pequeño resumen de tu visión y me corriges si me equivoco. Pero entiendo que tú crees que la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas absolutamente espectaculares en medicina, que va a hacer cosas que van a ayudar a la humanidad muchísimo. ¿Consideras que el problema que tiene la inteligencia artificial es que la estamos humanizando y la estamos convirtiendo en algo que le estamos dando ciertos valores que no tiene necesariamente? Incluso me atrevería a decir que dices que no va a tener nunca. Por otro lado, ¿crees que el problema de la existencialidad debido a la inteligencia artificial llegará antes por culpa de que nos mataremos entre nosotros antes de que la IA nos mate? Y con lo cual que podría llegar a pasar, pero que es algo que está muy lejos. Y en cambio que hay muchos problemas de hoy que no estamos prestándole suficiente atención, que nos trae la inteligencia artificial y que tendríamos que prestarle atención. No muy lejos, después. No le quiero poner tiempo. ¿Ya? Y sí, yo creo que es un buen resumen. Hay matices que tal vez lo habría dicho distinto, pero sí, eso es. Pues sin ninguna duda, Ricardo, yo creo que puedo decir que estoy de acuerdo contigo en esa definición macro de tu visión. Creo que tenemos diferencias quizá en los matices y en alguna serie de cosas que consideramos que la inteligencia artificial puede hacer o no. Solo quiero matizar ese punto de que muchas veces tendemos a pensar que por el hecho de la semántica, de cómo hace las cosas la inteligencia artificial, le quitamos valor a algo que realmente está haciendo, como aumentar la productividad de un trabajador, sea a través de un razonamiento o sea a través de una predicción de lo que sea, ¿no? Pero que el hecho de que razone o no razone no le quita peso al impacto económico que tiene en el día a día de las empresas y las personas, que es algo que evidentemente tiene un peso enorme. No, lo que yo haría es muy simple. Yo inventaría un conjunto de verbos nuevos que son los mismos equivalentes, pero para las máquinas. Pero cuando empezamos a usar los verbos humanos para las máquinas, ahí nos empezamos a confundir. Pero, por ejemplo, ya hice uno en Chile. En Chile hablamos de chamullentos, es un fantasma. ¿Ya? Chamullar, en Argentina también. Chamullar es contarte el que te cuenta cosas que no sabe. Sí, y lo hace también que muchas veces son ciertas, como los. Entonces, ahora yo inventé un verbo nuevo que no es chamullar, sino que es chatmullar. Chatmullar es para las máquinas. Me encanta, me gusta mucho. Entonces, estoy esperando que escribir un artículo en una columna, pero nosotros chamullamos, ellos chatmullan, entonces no hay problema, sabemos la diferencia. Aquí sabes que es un ser humano y aquí sabes que es una IA. Y eso es muy importante, la transparencia. Yo quiero saber si estoy interactuando con la IA o no, porque yo no quiero autoengañarme. Porque si yo pienso que es un ser humano, tenemos tantos sesgos cognitivos que son tan peligrosos, sesgos de confirmación, etcétera, sesgo de autoridad, etcétera, que nosotros mismos somos peligrosos para nosotros mismos. O sea, tus sesgos cognitivos es lo primero que tienes que aprender de ti mismo para poder ser una persona mejor. Te voy a hacer una pregunta y buscamos respuesta simple. Te doy las llaves del mundo. ¿Qué haces
para hacer que la inteligencia artificial sea útil y buena? ¿Cuál es la primera decisión que tenemos que tomar? Uf, qué difícil. Tal vez una cosa simple. Yo le diría a cualquier persona que tiene una idea de usar la IA, es que haga un análisis de riesgo y impacto. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Y si eso ocurre, ¿con qué probabilidad puede ocurrir? ¿Cuál es el impacto que tiene? Si ese impacto significa afectar la vida de las personas, ya sea física o económicamente o socialmente, piénsalo bien, ¿ya? Y una pregunta asociada a eso es, ¿usarías tú tu producto? ¿Serías tú el primer cliente? Muchas veces la respuesta es no, porque la persona sabe que hay un problema, pero lo que él quiere es ganar dinero. Y digo él, un sesgo de género, digamos un sesgo de género a propósito, porque no está pensando en el bienestar social, está pensando en el bienestar individual, que eso es gran parte de la humanidad que tenemos hoy en día. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te deseo muchísima suerte en esta nueva andadura en el AI Institute del BSC. A ver qué creas ahí dentro y cómo aporta a todo este tinglado de la inteligencia artificial. Muchas gracias por venir.